Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a jueves ya, ¿puede ser? ¿A jueves? ¿Es jueves? A jueves, jueves 3 de agosto. 4 de la tarde. Como veis, es una hora distinta a la que suelo hacer los directos. Pues porque he podido escaparme. Y nada, pues vamos a ver si seguimos ya con la parte final del juego, las secundarias que nos quedan y la escoria, y ya vamos a darle caña lo que es a la parte ya final del juego. Si lo finiquitamos, hoy no creo, o quién sabe, hoy puede que sea un directo largo, puede que sea largo. Ya que llevo varios días también que no he podido jugar, a ver si hoy, si fuese un directo productivo y entretenido, por supuesto. Así que sin más dilación, sin más preámbulos, sin más rollos, vamos al lío. Voy a cambiar esto aquí, una cosita. No sé si se me verá bien, porque por las noches sí es verdad que no tengo problemas de iluminación, o no demasiado, pero ahora pues, claro, tengo la ventana aquí al lado, le da la claridad y he tenido que toquetear un poquito los ajustes de la cámara para poder hacer que se me viera la cara, porque es que antes no se veía una mierda. Así que bueno, como no dispongo de focos de esos ni historia, pues hay que apañárselas así mismo. Pero ya me vais diciendo lo que sea por el chat. Si se ve bien, si se ve mal, si se ve, yo qué sé. Cosas, decidme cosas, como siempre os digo. A ver, tablón de anuncios. Nos queda todavía... Esto sí es verdad que aquí me quedan dos. Pero vamos a hacer las secundarias primero. Vamos a hacer primero las secundarias. Ah, por cierto, la espada ya la conseguí... La conseguí construir, que me la construyera mi colega el herrero. Ya tengo la Gotthard Room, la espada más potente del juego. Creo que es la más potente, vamos. Es el ocaso de los dioses. Se forjó para marcar el final de... O sea, una matadioses, básicamente. Bueno, esto podría... Es que no sé, ¿qué puedo hacer con esto? Mejorar... A ver. Esto está ya a tope. Esto no lo tengo. Esto lo puedo dominar. Hostia, la podría dominar, sí señor. Que lo de dominarla básicamente para eso. Para poder ponérmela, teniendo o no teniendo el con ese activado, puedo ponérmela. Vale una pasta, o sea, vale un cojón de punto de habilidad dominar toda esa, ¿vale? Lo que sí quiero, no sé si podré mejorarla. La de... ¿Dónde está? Esta es, ¿verdad? Esta. Es de las mejores, tío. La tengo dominada. Es de las mejores. ¿Qué es lo que tenía yo? Tenía... Esto no... Esta no era esta. Era esta. La puedo dominar. Esto también está para mejorarla. La voy a mejorar. Sí, esta la voy a mejorar. ¿Cuál era también? Esta es para dominarla. Esto para dominar. Poco más, poco más. Esto es verdad que ya lo tengo ya por aprender. No la he aprendido, tío. Danza de las tinieblas. Danza de las tinieblas. Vamos a... Pasa que no tengo Odín. No lo tengo activado. Pero bueno. Ya está. Espérate un segundo que esto está bien colocado. No sé, creo que sí. Ya está, no voy a topetear más eso. Esto, vamos a ver. Who's next? Watch far. Tengo 2600. Me van a faltar. Guantes de Genji. Hace unos días estuve hablando con cierta capitana esta tarde en una taberna. Me comentó que tus aventuras ya se conocían
hasta las tierras allende la mar y que tenía ganas de ver cómo cambiaba el mundo. También me dio esta muestra de apoyo por la causa. ¿Qué sé yo? Best of luck out there, Sid. Nada, venga, al lío. A por la secundaria. ¿Esta cuál es? Prueba de fuego. Buah, pues prueba de fuego. Venga, prueba de fuego. A ver qué me dice el Nazaire, el Libertador. Sid, I was wondering if you could help me. Sí, hombre, sí. With A bearer, but recently freed from his bonds. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting scouting. We're few with the nose for that, which is why and since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you're happy to oversee the boys' test then? Por supuesto. Never have too many. Truer words. I'll let the initiate know that you'll be attending and that he is to proceed directly to Northreach. Vale, a Norwich. No time like the present. Venga. Allá que vamos. A Norwich. Fin. ¿Eh? No podía haber elegido un sitio que pillara más cerca. Ah, está a tomar por culo, ¿verdad? Seguro. Norwich. Voy a ver. A tomar por culísimo está. Mira. Bueno, pero esto está aquí al lado. Perfecto. Vamos. Nazir might at least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. ¿En qué parte, coño? Si está al lado, venga, hombre. Joder. Well met, Sid. This A ver. is the initiate. Ember. At your service. Please, just Sid. There are no masters here. Oh, of course. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the... I am. But I swore I'd face him. Just like the man who saved my life. Who would that be? Gav. It was him who found me, and no magic, no support, just one man. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can... I'm sure you clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Dice, has probado, pues si no ha hecho nada, desgraciado. Not far from Pues tan here is an perro. Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook and bring it here. And bring it here, right. No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You'll need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubli. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. A ver. It shouldn't be as dangerous as I made out. On my way. All right, Ember. Impress me. Ve a Roque Levante. Roque Levante. A Roque Levante. A ver, ¿puedo coger? Puta madre. Let's go. Ambrosia, vamos. ¿Cómo no? Hostia, tiene pociones. Seco. Estoy seco. Si esto fuese una poción. Ah, mierda. Esto me dejará subir. Con el... Sí, me deja subir. Con Ambrosia. De puta madre. These are clean kills. Es capaz de matar. Perhaps young Ember really is ready. De punta manera, dice. Or maybe not. No puede que no. Vaya hombre. Eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo. Damn it. Ember, draw your sword. La espada, coño. I can't. Then run. Eres un patas cagado, macho. If
you want him, you'll have to go through me. Vamos. Vamos. Pa, 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 pa. Vale. A ver. Vamos a ver. No, mierda. Bien, eso le va quitándole. Joder, le quita bastante. Le quita. Vale, perfecto. No veo. Pero bueno. Tengo enfrente. Sí que guay. De puta madre. Dios, qué reventada le estoy pegando, macho. Venga, muerto. No ha aguantado el combo con vaso. Bien. Uña de dragón. Ember, are you? Ya está. Se ha alargado. Se ha virado. Of course. Scouts really are a Pues nada, no has pasado la prueba, tío. Me da que no has pasado la prueba. Pues ya está. No viene nada más. Volvemos. Y ya está. A ver. La de los ajos. ¿Esta es la que me vendía ajos? No me acuerdo. And De what todas can I formas, do ya que for you? estoy, voy a aprovechar. ¿Puedo mejorar el arma esa? No creo, tío. Creo que va. Sería ya una salvajada. Bueno, pues vamos a... ¿Cuánto tengo a todo esto? De Pastuki, 316.000. Voy a comprarla, You've a keen eye. por supuesto. Y esto. I do like a customer who knows what he Y wants. esto. You've a keen eye. Y esto. An excellent choice. Lo sé. Lo sé. I'll be here if you need me. Ok. Ahí está. A ver. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? I thought he must have Se ha fled. ido. Se ha I pirado. followed him to Eastwatch, where I found him. He was just standing there. Didn't even draw his sword. He was nowhere to be seen. I see. I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed... The right man for the job? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. ¿Eh? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. Qué cabrón. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He Hostias. has you then, as heir. And he did it all. Sí. But Sid, he... Sí. He Pues did sí, what he no me thought lo was esperaba, best. ¿eh? And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll wait. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Qué cabrón. Claro, mientras yo me está cargando el bicho. This won't be an easy Ah, la he decision. aprovechado para... Qué cabrón. Cabronzuelo. En fin. Bueno, si ya tengo pociones, ¿para qué voy a...? Bueno, pues... Vamos a volver a la guarida. A ver. ¿Qué tal?
You should have seen. Welcome back, Sid. Welcome back. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the... Truth be told, it was me who suggested roping you in to help, but from what I hear... Think... No. A ver. Por una parte, se ha acojonado en cuanto ha visto al dragón. Y es verdad que si hubiera ido solo, no habría pasado de ahí. Pero por otra ha aprovechado la situación para lograr su objetivo. O sea que vamos a darle una oportunidad y yo diría que sí, ha pasado la prueba. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we Exacto. ask of our scouts? Exacto. Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than Eso a es verdad. liability. Eso Wait, es verdad. Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, Claro. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blow. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. Exacto. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a Perfecto. brush there, huh? But his Gana heart's no in le the right falta. place. Ahora no le falta. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. Gap. it couldn't hurt. O este. Just don't tell Gav I said so, will you? Ah, I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be like, día libre. chance would be a fine thing. Back to work. Back to work. Pues nada, pues back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Bueno, misión completada. Cumplida. 7200. Sid, Otra I wanted you to know. Otra I misión will be nueva. taking personal responsibility for Ember's combat training. And I will not let you down. Otra misión nueva. Su puta madre. No sé si aquí o en... Estos no, o sea, no, creo que no. Mundo sin cadenas, la leyenda emplumada. Esto va a ser una escoria. Esto va a ser una cacería, sí o sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué, tío? ¿Esto qué? Todavía está con el candado, me cago en su puta madre. Yo creo que será cuando hagamos las que hay aquí. Que creo que esa solo, ¿no? Bueno, aquí hay otra. Servicio del Fénix 2. Bueno, nada, vamos a seguir haciendo todas las de la guarida. La siguiente, por lo que más cerca tenga. Está aquí. Va. Sid, do you have a Vamos a hablar, pues moment? claro. Por supuesto. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter and something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for Me her, aprieta mucho, creo. bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled.
leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust, and while I'm well aware that you've forbidden I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. ¿Quieres acompañar a Doris a la prisión Balmung? Por supuesto. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, and we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as... Thank you, Sid. Mm-hmm. There was a name in the prison register. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted thought of him held captive in that... He must be very important to you. He was. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Raven. We should head there as quickly as we can. As do I, Doris. Vale. Vale, Doris. How long has it been since the jailers of Balmung abandoned their charges? Without food or water, they won't last long. Venga. Wallow era por aquí. Vale, pues aquí está. Vale. La prisión. Vidargres. Wallow era... Ah, era la parte de la misión. Bueno, espérate. Es aquí. A origen directamente. Eso para otra ocasión. Eso a ver si terminamos. Nos va a quedar bastante. Tenemos un montón de secundarias, O sea, aparte de que hay unas cuantas, no digo que hay una salvajada, pero unas cuantas hay, de las que llevamos ya también, que llevamos un cojón de secundarias, van apareciendo más. O sea, no es que diga, no, me quedan estas, no. Eso fue un error mío. Craso error, tío. Craso error. Porque conforme vamos haciendo, se van desbloqueando otras. Paso del orco, paso de tu culo. Totalmente. Venga. Vamos a por... Hombre, los bombs. Paso de vosotros. Todos y cada uno. Vale, aquí está. Puede que tenga que cargármelo. Si me persiguen... A lo mejor no puedo hablar. Sí, vale, perfecto. Oye, qué rápido ha llegado, ¿no? Sí, la entrada. The corridors are crawling with Akashic. If Chadwick was being held here... Don't give up hope just yet. But let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether's thickest there. Vale. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Venga, al rescate. Al rescate, tío. Just how bad are the floods inside the walls? Pero ¿por qué me aparece...? Ah, bueno, porque tendré que entrar por aquí. Bad enough to turn a bearer. I hope. Locked up tight. Ya. Pues entonces vamos por este lado. Ay. Bueno. Vaya. A ver, espérate. Ah. Venga. Ese dándose cabezazo. Hostia, qué bravo, tío. Venga, te voy a ayudar a bajar. Yo no sé con la puta cabra será. Qué guapo, tío. Ya está, ¿no? Dándose cabezazo. A pom, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno. A ver, su majestad Barnabas Star, monarca del reino de Wallow, sí, el
Iba a decir el Cid. Yo que no me sale ahora, tío. Odín, el portador de Odín, autoriza la creación de esta institución para mantener cautivos a los portadores apresados en su dominio. El objetivo de estas instalaciones es el entrenamiento de una bestia de Kuza que sirva en futuras campañas bélicas. El propósito Ut Supra es confidencial y no debe ser revelado a ningún tercero bajo pena de muerte. Los portadores alojados en estas instalaciones servirán en exclusiva para el propósito Ut Supra. Cualquier otro de los mismos deberá ser aprobado con anterioridad por el alcaide. So this place was no ordinary prison, and I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. El bicho. Ahora vamos a ver. Vamos a ver el bicho. Por aquí. Aquí hay cositas. ¿Puedo subir? Hostias. Ahí está, en el Coliseo. No, pero espérate, voy a bajar. A ver si por abajo hay algo más. Que sí, sé que está cerca. Lo sé. Ah, mira, aquí hay otra. Bueno, ¿estáis preparados para...? Vaya hombre. Bueno. ¿Han caído? Cayeron. A ver. Disposición de la bestia de Kuza en campaña bélica. La bestia de Kuza es una especie muy agresiva cuyos primitivos instintos le imposibilitan distinguir entre enemigos y aliados. Las pasadas sesiones de entrenamiento con portadores y hombres de su majestad han dado resultados infructuosos. Por muchas señas, gritos y elementos visuales que nuestros soldados usaron para indicar que no era objetivo a batir, la criatura acabó devorándolos a todos. Una cosa loquísima. Ha quedado demostrado que la naturaleza combativa es inmutable, por lo que se recomienda su incorporación en algún batallón de portadores durante la campaña bélica. Claro, si no, por si se vuelve loca la bicha, que los mate a ellos, ¿no? De tal forma que la bestia acabe con él. Y los enemigos sin sacrificar ninguna vida guardiense en el proceso. Joder. Minimal loss of Waluda lives. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. Para que tú veas. Para que tú veas. Esos informes me recuerdan a los de los Resident Evil cuando estaban haciendo experimentos con bichos y dicen que era una cosa incontrolable, tal. Pues me ha recordado eso. Hábitos alimenticios de la bestia de Kuza. La escasez de bastimentos nos ha impedido alimentar a la bestia de Kuza como acostumbrábamos. Sin embargo, la criatura parece suplir esta carencia devorando a los portadores contra los que se enfrenta durante sus sesiones de entrenamiento. Lejos de volverse más agresiva, la bestia muestra signos de satisfacción con su nueva fuente de alimento, porque todos aquellos portadores incapacitados o reacios a luchar serán dispuestos a tal fin. Joder. Le da portadores de comer. Tócate los cojones. They were feeding bearers to it. This is even worse than... Joder. Nothing but a Kashyyyk down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. Vamos para arriba. No, por aquí no es. Es por el otro lado. Joder. Y aquí está Doris. A ver si me dejan tranquilo. No, sí.
Tío, te han visto. Vale. No luck downstairs. He descubierto que la prisión tenía otro propósito, algo mucho más siniestro. I've been reading some of these documents, and bearers Yeah, die no? every day in service of their masters, but pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And not just those who could fight, but the elderly, children, those who wouldn't or couldn't were I'm afraid it means they were fed to the monstrosity. Then we're too late. And I was a fool to bring... Don't say that. A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. Finish up here, then come. All right. Se los han comido a todos. A toditos se lo han comido, seguro. Company. Vamos a investigar por aquí a ver si hubiera algo. Vale. Vale. ¿Puedo saltar? Puedo saltar. De puta madre, joder. De puta madre no, de putísima madre, vamos. De putísima madre. Let's see what we can find down here. Vamos allá. A ver qué podemos encontrar aquí abajo. Sabes que te va a tocar entrar ahí, ¿verdad? Y enfrentarte a la bicha. Lo sabes, ¿eh? Se escucha algo. Se escucha algo. Aquí está. There's no need to be. Are you alone? Some of the guards, they're still here. Everyone else was eaten by the monster. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Ready when you are. You poor thing. He must have been terrible. What? He fought the monster. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? Chadwick. Chadwick, sí, os vais a ir sin... Monster's back. We have to get out of here. Doris, keep the... All right. You put... Estaba clarísimo. We have to run. You're safe now. It's out there waiting for me. Estaba I clarísimo. can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Piel de bestia. Pues ya está. Vamos a darle matarile al bicho. Vamos allá. Está todo cerrado. Está todo... Y ahí está. Un vejimo. Un vejimito. Vejimita. Es una... escoria. Exacto. Bestia de cruzar. Verdad, tío. Es una escoria. Pues cojonudo. The beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Me has hecho pupa. Me has hecho pupa. Oye, me estoy intentando morir. Ahora.
Me mata, me mata. Me mata, hijo de puta. Puta madre. Ya me acuerdo de este cabroncete. Ah. Vamos, 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 vamos. Venga. Me va a quitar. Cosita. No veo, tío, no veo. Dale un carajo. Ha quedado noqueado. La bestia. A ver. Me ha dado. No veo. Cuidado, cuidado. No fiarse. No fiarse. Le quita bastante, ¿eh? Le quita bastante, sí señor. Vamos, vamos, vamos. Pero de lo grande, ¿eh? De lo grande, ¿eh? Vale. Hostia, pensaba que me ha matado. Pensaba que me había matado, tío. Joder. Vale. Grillete de México. Meteorito. Bien, es una escoria menos. Ahora. Ya está. Ya está. Sid, are you hurt? Ah. I'm fine. ¿Qué has visto? What is it? A diary. I gave. He was here. Pues claro, se lo ha Do you comido. think that creature? Se lo ha comido a Monterico. No ha dejado ni los huesos. Lost. The girl is safe thanks to him. Chadwick. Come on. We have to get her back to the hideaway. No. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I... Bueno. Momentos más tarde. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering. She is. Slowly but surely. She's far tough. I thank the flames we found her. If we... I know. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found how he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, so we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve.
was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Hyde Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles, and the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Misión cumplida. Dios, qué calor. En fin. A ver. Pues a por la siguiente. Que sería... Ya que estoy aquí, voy a subir. Voy por acá. Para papam. A ver, los zagales. Zagales. ¿Qué queréis, zagales? Sid, you have to help. With what? You didn't take a... No. Well, yes, but that's not. It's Miss Middledore. She's been acting strange. Very strange. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the cloud. That's what I said. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Middledore's invention. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise. But who's gonna put Miss Middledore back together? She seems really sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that. She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dun. Thanks for the warning. Miss Shirley says we're not allowed in the dungeon. But Miss Middledore doesn't mind. Supongo que estará aquí. A ver. ¿Qué le pasa a la zagala? Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so... I'm gonna... The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them. But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the end. But if a godfather's offering to lend a hand, first I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Aldil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. Que no If it's vengan beast con bones you're bicho. after, I'm sure the Cursebreakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one. I should speak with one of the Cursebreakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. They make an oil down at the docks in Aldil that's as slippery as the sea nasties they render it from. With that and the bone I told you about, I shall be able to finish the prototype. Vale. The prototype. Prototype. Has Hostias. Middledore mentioned a new project yet? No sé si os acordáis del juego Prototype. Bueno, tuvo dos partes. Juego de PS3. Un beat'em up. El hack and slash, no sé si llaman los hack and slash, pero estaba guapo, tío. Estaba guapo. Era cuando tenías todas las habilidades, estaba ya
overpowered. Era una salvajada. Ah, muy guapo, eso está guapo. Feeling ill? Otro día. Take care. El juego estaba guapo. Gráficamente, pues era una cosa normalita para la época. ¿Esto qué es? All right, Sid. Come to buy us No, around, espérate, have you? espérate, se me está yendo, se me If está you want yendo. it. Mid needs a piece of light Ah, but vale, sí, durable vale. bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the Most bones are the same. Whack 'em hard enough. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. Pues claro. I don't know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an Ya ancient verás, ya verás adamantus tú. down in Carava, Ya verás tú. near old Bidza. Or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived. I'll keep that in mind. A ver si va a ser una demanda y más de esos gigantes. Normally I wouldn't recommend going anywhere near an adamantus, let alone one that's had a Cientos few de años. centuries to let its temper simmer. They're Hombre. mean bastards, and they only get meaner with age. Why do you think Hombre, the village of digo yo Old que Bidza's cuanto burned? más viejos, más pellejos. No, coño, cuanto más viejos, menos ganas de peleas tienen, ¿no? A ver, el desierto de Corava. Aquí. 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 Uf, es que las misiones... Hay misiones para aburrir, nunca mejor dicho, tío. Pero para aburrir, joder. ¿Dónde va, hombre? Para acá, ¿no? Es para acá. Vamos para allá. Good girl. Faster! Faster. Venga, faster. Ahí está. Poción. Here we are again. Carava. Caraba. If you were a tortoise, Torgal, where would you hide? Pero si fueras una tortuga milenaria, esta no te esconderías, digo yo. Looks like we found him. Parece que lo hemos encontrado. A ver. No veo, tío. Oh, me ha jodido. ¿Qué has hecho, tío? Pa, 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 Vamos. Oye, ¿por qué no lo hace? Ah, no puedo. No me deja hacerle el golpe ese, tío. ¡Qué mierda! Ahorita sea. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí está, la cabecita. Hijo de puta. A ver. Ya está. No me deja ataques físicos. Mira, mira, no. No. Nada. Es una mierda. Ahí estamos. Ahí. La cabeza. La cabeza. Te escondas, cabrón. No te escondas. Pelotudo. Dios. Hijo de puta. No voy a conseguir.
voy a conseguir aturdirlo. Yo creo que va a morir antes. A ver esto. Venga, va. Ahora. Bueno, pues... Bien. Yo creo que ya... Ahí. Se acabó. Se acabó, enemigo derrotado. Botín. Bueno. If Mid needs another, she can come and get it herself. Que venga ya a buscarlo, pues sí, tío. Si es que yo te entiendo. Entiendo que esté hasta la polla de ser un recadero. Anda. Bueno, espérate, faltaría otra. Espérate, ¿la has cogido? ¿Has cogido el aceite? Ah, derrota, ya está. Lo del aceite no. Lo del aceite no, tío. ¿Dónde coño puede...? ¿Tengo que buscarlo también? A ver, aquí. Ahí hay uno. Supongo que estará ahí, los dos, ¿no? Vale, está aquí. Aquí al lado. Ya me iba yo a la esa, la guarida. Muy mal. Muy mal. Esto está aquí. Ahí está. Pues aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Consigue el aceite. A lo mejor tengo que ir primero... Ah, no, está aquí. Vale. Uno de dos. Mid's oil. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Y el otro. Aquí. Bueno. Tiene que estar aquí. Tiene que estar por aquí. Vale. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Tiene que estar por aquí. Lo estoy viendo, Pero tío, no, desaparece. Y que eso está mal hecho, ¿eh? Aquí no hay nada. Oye, esto le ha pasado más de una vez al juego ya. De que te marque un punto y luego resulta que no es ahí. Pues nada, va a buscarlo. Tócate las cojones. Tócate los huevos, Maribel. A ver. ¿Dónde? Y nada. ¿Qué tiene? Tiene huevos la cosa. Tiene huevos la cosa, tío. Tiene huevos. Ahí está. Su puta madre. Fíjate dónde está. No, fíjate dónde está. ¿Y dónde me lo marcaba? Me lo marcaba por aquí. Por aquí me lo marcaba. En fin. Vamos para allá. Vamos para allá. Y la cabeza. Entrégale los materiales a Mid. Vamos para allá. Era por aquí, ¿no? A ver. Sí. Bueno, gente, pues espero que estéis disfrutando de este directo.
Sé que es un coñazo lo de las misiones secundarias. Ah, pues eso lo decía en tono irónico lo de... A ver, estáis disfrutando del directo porque... A ver, sí, es lo que siempre digo sobre las misiones secundarias de este juego, que el lore, pues... Está bien. Está bien, pero... Miss Shirley tío, says your books made quite an impression. se hace pesado. Se hace pesado. Si me dice que tienen unas cuantas, pero que son un huevo de misiones. Son muchísimas. Son muchísimas misiones. Yo habría puesto menos secundarias y con más peso argumental o más variedad o... ¿Sabes? Tipo la de The Witcher, que son perfectas. O sea, si fuesen misiones así, serían la leche. Mid, tell me this is all you need. Dime que no necesitas nada más porque no voy a ir a ningún sitio más. Que lo sepas, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? You make it sound like I asked you to save the world or something. Eso ya lo tengo que Tell hacer también. me this is all you need. Se lo has dicho. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0 Un 0, un 1 y un 0. ¿Qué dices, tío? and a cogwheel. Just a tiny one, though that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Te lo traes, sí. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scale. The young'uns? But why would the... You know what? I'll keep working on the model. You go and find that cog. Pues los niños lo saben. Don't look at me like that, Clive. I already apologised to Blackthorn. Miserable old bugger. Besides, you can't expect me to keep track of every nut and nail floating about this place. Has Midadol mentioned a new project? Ah, venga. A ver, ¿dónde está la tuerca esa? Is Mid still hiding from us? Ah, la han vendido. She wasn't hiding. She's just busy working on her next project. A new invention? Is it an airship? Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something, a brass gear. A tiny one. One that... Oh, the one you forgot. We remember. We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Bien, 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 bien. Muy bien. Since Muy your bien, lesson, chico. we've been disassembling, then reassembling. All the pieces that are left over, we keep under our beds. Las piezas que Just son. in case. Madre mía, tío. That's good to know. Hostia. No, pero Found it. yo entiendo a los chavales. Yo también desmontaba cosas y luego al montarlas me sobraban piezas. Digo, We ¿esto have qué? more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Pues sí. Back for another part. We've got screws and bolts and nails and... Chancleta. Bueno, Well, sí. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? will it work? He's perfect. You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own, but with the right cog in the right place. Well, you just... Ay, a ver. Bueno, esto al menos es algo más interesante. Esto me va a servir para... Vamos, esto me va a servir para la misión principal, creo, ¿no? Con esto podré volar. Hostia, qué guapo, tío. Here goes nothing. Es un prototipo. A ver. Oh, mola. Oh. ¿Qué pasó? Titan's tits. ¿Qué le falta a esto? It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't.
Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. Yeah. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head? Or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. Al final lo van a encontrar. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Al final lo van a encontrar. I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Dios, me voy a dormir. Hostia, chaval. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. Claro. Mi padre siempre me decía que soñara lo grande. Dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. Exacto. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Un lego de altura. Venga. Maqueta del barco volador. A por el siguiente. A por el siguiente. What shall I do with your model? You spent a lot of time on it. What, that old thing? Not healthy to cling to your failures, Clive. They'll weigh you down, you know. Sound advice. Still, I suppose my prototypes will probably be worth a fair bit when I'm as... Seeing as you're always strapped for coin, suppose I can give it to you. Just make sure you get a good price. I'd say that was up to you as much as me. Bueno. Pues ya está. All right, Clive. Vamos a preguntar sobre el barquito. Enjoy it while you can, Clive. Cuando destruyes el cristal, yo te voy a joder, macho. Sabes que es lo mejor de los sueños que todo el mundo puede tener. Puede que alguien también se haya propuesto tocar los cielos y quién sabe, hasta puede que lo haya conseguido y esté paseando sobre las nubes. Imagine that, eh? ¿Te imaginas cuando Dion, el triunfador, vuelva? Dion. Ah, vale, Dion, sí.
Igual le pido que me lleve allí arriba para comprobarlo. Till then, Hasta though. entonces me quedaré aquí con todo lo demás soñando. ¿Es que no podías tener tu charlita con Artema en algún sitio más terrenal? Habría sido mi turno para lucirme, pero ahora me voy a tener que quedar de brazos cruzados mientras Dion, el triunfador, se lleva toda la gloria. ¿Tu turno para lucirte? Si en el Enterprise jamás hubiéramos salvado a Jill, llegando a Cenicia ni escapado del Story con vida. Hemos llegado hasta aquí gracias a que cumpliste la promesa que le hiciste a tu padre. Ahora me toca a mí cumplir la mía. You better bloody had to, no. Más te vale que si no te quito el título de Cid y se lo de Aga. O quizás a Jill. Sí, mejor a Jill. Draw, Clive. Bueno. Siguiente. Has Siguiente. Mitador mentioned a new Aquí está la siguiente. No caerán en el olvido. Vamos. No se ve nada por aquí. ¿Será abajo? ¿Será abajo? A ver, espérate. Espérate. Es que no sé. No, tiene que ser. Tiene que ser. Coño. ¿Dónde está? ¿Dónde es Mid? ¿No? Esto. No. Tiene que ser por aquí abajo. Por aquí. No. 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 That crystal certainly don't bode well. Joder. Pues... No sé dónde cojones será abajo del todo. Será abajo del todo. ¿Dónde cojones es eso? Yo, en serio, vaya tela, vaya tela. Por aquí no es tampoco. ¿Se puede bajar por aquí? ¿Se puede hacer algo por aquí? Antes he bajado por ahí. No. Ni nada. Se puede subir. ¿Será subiendo? A lo mejor es subiendo más. Es verdad, no he subido. No he subido. Será arriba entonces. No queda otra. Tiene que ser arriba. Por cojones. Tiene que ser que. A ver tú. A ver, Cid, tienes un momento. Claro. Herman, ya hace un tiempo que me voy a alertar. Sí. Es una versión en Cid. The lands across them, I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. I was raised in, or rather, it was not a place of nurture. It existed solely El to único turn fin their era children into convertir a mindless niños, weapons. cortar armas sin We were voluntad. tortured until we Afortunadamente feared que no perdieron pain. el medio de lados. Tormented Joder, macho. until our hearts Movida. turned to stone, and few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names, but they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Cid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. Bueno. No, ya voy yo en su lugar, hombre. You were a good friend, but the fact remains that Ash is simply too dangerous. Cid, please. Too dangerous for you, Herman. I'll go to Bad Bach and find the registry. Pero no para mí, chaval. I won't let you risk your life. I don't know. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a fort. All right. May the mothers guide you.
No caerá en el olvido. Bueno. Vamos allá. Veamos aquí. No, espérate. Ha hecho en... Bueno, igual ahora lo veo. Ahora lo veo. Ha hecho Wallow. Esto está aquí. ¿Qué está más cerca? Hombre, esto está más cerca. Para que os dais cuenta, para que os fijéis, llevamos 11 minutos de directo. ¿Cuántas misiones secundarias hemos hecho? 3, 4 como mucho. Y porque algunas no son largas, ¿sabes? Algunas no han sido largas. Pero... tienen faena, tío. Yo ya te digo, yo creo que el directo, hombre, yo creo que va a ser de un directo largo. Pero aún así, creo que no voy a poder terminar todas las secundarias. Ojalá que sí, tío. Y ya quedáramos para lo que es la parte final del juego. Para el jefe final o lo que venga. A ver cómo me meto yo por aquí. ¿Qué pasa? Esto es que a veces me tocan los cojones este tipo de cosas. Porque realmente... Vale, hay que... sí. Hay que ir a... más para acá. Hay que irse más para acá. A ver, por aquí. Puede ser. Vale, baja. Vale. That'll do, girl. This must be the orphanage. Exacto. Hopefully the registry is still here. Esto está de éter hasta arriba, tío. Hasta arriba de éter está. A ver, rutina de entrenamiento. Cargar 20 sacos de arena durante el tiempo estipulado. 20 sacos de arena. Soportar quemadura de menor a mayor grado. Joder. Luchar cuerpo a cuerpo contra 3 canas infernales. Entrenamiento. Bien tortura, pues sí. Cédula real sobre la fundación del orfanato Badbar. Su Majestad Barnabastán, monarca, autoriza la creación de esta institución con el noble fin de entrenar a jóvenes portadores que sirvan con denuedo a los intereses de la corona. Aquellos candidatos que muestren aptitudes satisfactorias serán reclutados para servir en las filas de su glorioso ejército al alcanzar la edad propicia. El cuerpo de aquellos jóvenes que sucumban a la maldición de los cristales o perezcan por diferentes causas deberá ser desechado con la mayor de las premuras. El cementerio de la institución está reservado para personal humano. Hostia, o sea, date cuenta. Queda terminantemente prohibido el entierro de portadores bajo pena de muerte. O sea, claro, porque los portadores no son humanos, ¿no? Dios, chaval. Disposed of. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. I need to find that registry. Flipa. Aquí está el registro, ¿no? No lo sé. Hace poco descubrí que una de las niñas que murió petrificada por el cruel entrenamiento al que la sometí era mi hija. Hostia. La entregué a las autoridades cuando solo era un bebé. No sabía que era ella, pero los documentos que solicité al ejército no dejan rastro de duda. He estado torturando a la sangre de mi sangre. La veo en todas partes. Hoy una chica me ha sonreído con la esperanza de que le diera el mendrugo de pan duro que tenía sobre la mesa. Era su sonrisa, la misma que tenía su madre, la madre a quien maté a golpes por haber dado a luz a una portadora. Tacho, se pone los pelos de punta, tío. Vienen a por mí, quieren llevarme con ellos. Los fantasmas de mi hija, de mi esposa y de todos aquellos niños que murieron se me aparecen con una sonrisa que pronto se torna una mueca de dolor. No puedo más. Mis pecados me corroen por dentro. Estos huesos ya no pueden soportar el peso de la culpa que cargo sobre mis hombros.
Mañana es el día. Le he dado mis últimas órdenes a los niños. El último tormento al que los someteré. Me arrancan uno a uno brazos y piernas. Me arrancarán uno a uno brazos y piernas. Y enterrarán mi cadáver junto al árbol trifurcado blanco que alza sus manos al cielo en señal de súplica. Junto a mí reposarán para siempre los nombres de todos aquellos que dejaron este mundo bajo mi tutela, para que el tiempo los sepulte conmigo. Dios. Dios. Joder. This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? There's only one way to find out. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia. Joder. Joder. Está sobre el árbol aquí. Forked white tree. This must be the place. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Orfanato Badback. Registro de defunciones. Hans 10 años, petrificación. Alfred 9 años, fallecido durante el entrenamiento. Franz 12 años, petrificación. Paulina 10 años, inanición. Bruno 11 años, ajusticiado por intento de fuga. Johanna 12 años, ajusticiada por intento de fuga. Reinhard 9 años, fallecido durante el entrenamiento. Marta 10 años, fallecida durante el entrenamiento. Lothar 12 años, petrificación. Dietrich 11 años, inanición. Joder. So many names. This place was a slaughterhouse. Where is the architect of all this misery? It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. Ah, venga. A tomar por culo. Joder.
I'm done here. Let's get the registry back to Herman. Ya. No, yo pensaba que iba a desenterrar al que hizo la salvajada esa que hizo. Nada, ¿no? Ya no hay nada más. Por aquí. Joder, qué duro, tío, qué duro. Madre mía, tío. Joder. La verdad es que lo que hicieron con los portadores. Vaya tela. Lo que llegaron a hacer con los portadores, tío. Cuando vea el registro, madre mía. I hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen? I did. Yes. If I the bearer. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them, all their names are here. My friends. My light in those dark times. Eran niños todos. I can Eran still todos niños, remember tío. their faces. Like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. See that their names live on. I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will... Neither will I. These records would have been buried. The realm will hear of Badbach. And I pray that the tale of my fallen friends will spare future generations the horror we endured. Thank you for helping keep their memory alive. The realm will hear of Badbach. Vale, nos queda una. Nos queda aquí, la leyenda emplumada. Puedo bajar por aquí, ¿no? Tardaría menos. Si bajo por aquí. Espérate. ¿Puedo bajar o no? Se supone que... A ver, a ver. Pitas, pitas, pitas. So there's a new mother. One moment you think you've freed the realm from her fate. The next, a darker one rears up to replace it. No puedo bajar. Ah, vale, a lo mejor tengo que bajar primero... Primero por aquí. Y una vez aquí abajo. Ajá. ¿Será por aquí? Pues yo creo que por aquí tardaré menos.
he'll tell us about his adventures in Ash. Say what you will, Lady Karen has seen herself. ¿Esto qué es? Perdido el paso. ¿Quién? ¿Esto qué es? No me deja pasar. Ah, vale. Vale, vale. Ah, pasa aquí. O sea, aquí va a estar... Venga, tío. A ver, vamos a cambiar la música, que esta es un poco... La que compré... ¿Cuál fue la que compré hace poco? Hombre. Una rosa es una rosa. Una rosa es una rosa. Es una canción de Mecano. Y vosotros diréis, ¿qué es Mecano? Pues buscarlo. Poned YouTube. Mecano. Una rosa es una rosa. Os sale. Grupo ya... Creo que ya no existe. Creo que no existe ya. De los años de los 70 o de los 80, no sé. No sé cuándo empezó realmente, si en los 80 o antes. Esta es la de toda la vida. Bueno, a ver, el Gab, ¿qué es lo que dice? La leyenda emplumada. Ah, bueno, espérate, primero voy a preguntarte sobre la batalla final. Tú pide esa boquita y hago lo que haga falta para ayudarte a matar a ese dios. Sí, claro. Tú. Entonces espero que no te importe ser el nuevo Cid. Dice, oye, poca broma con eso. Además, me habías dicho que pensabas seguir usando el nombre. ¿En serio? No te hagas el despistado, pero bueno. No me voy a negar si me das un título que esté a la altura del Cid del Impacto. A ver, Gabel el Magnífico, Gabel Poderoso, Gabel Justiciero. ¿Cuál te parece mejor? Pues, sinceramente, ninguno de los tres. Te dejo que lo decías tú. Seguro que con tu ingenio eres capaz de elegir el mejor sobrenombre. Pues Gabel el Ingenioso no suena mal. Me vale. ¿Te pasa algo? Just... Eda's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Espérate. Le va a hacer un regalo, le va a hacer algo. Sí. Pero se lo va a hacer porque yo te voy a hacer el regalo. O yo voy a ir a donde está ese regalo. O voy a construir ese regalo. O a fabricar ese regalo. O a comprar ese regalo. Tú no vas a hacer nada, no cuentes rollo. Seguimos. En mi tierra del norte de la familia le hacían regalo a los recién nacidos. Let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now. I don't know if I'll be ready in time. No puedo. Is there anything I can do to help? You know. All right then. A good luck charm, but not just. Yo tengo amuleto. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. Ya estamos. There's not lucky in all the realm. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track. Only the big day is fast approaching. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling trade. O sea, para una pluma de chocobo plateado voy a tener que cargarme un chocobo plateado, ¿verdad? Tío. Extinción. Extinción, vamos. Plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. Ah, I think I vale. might make that my first port of call. Vale. I'll let you know if I find anything. Puede que no te... Friend Clive, I won't forget this.
Puede que no tenga que cargarme ningún chocobo. Eso estaría bien. Can't say I've ever seen a silver chocobo myself, but I have seen one of their feathers. Just like a normal one, only silver, obviously. Well, grey. Veamos. Aquí. Pues aquí está. La leyenda emplumada. Ya van quedando menos misiones. Ya van quedando menos. Hombre. Creo que alguien... Excuse me. Disculpadme, estoy buscando algo. Oh, well, then I'm your man. A Es silver otro chocobo hombre. feather. Una pluma de... sí. Or maybe not. Though you're not the first to mention. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver near some gutted hovel not far from east. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps the... We'll see. Thank you. The feller who claimed he was attacked didn't linger here long. Said he was gonna go back and capture it. Prove us all wrong. And that was the last we... No hemos vuelto a saber más de él. Espérate, porque esto viene de aquí. Esto va para acá, exacto. Lo sabía. Yo lo sabía, digo, aquí no va a haber nada. Ya estamos, ya estamos. A ver. Good to see you. Stop by for an ale any time, eh? Are the bearers taking well to their new home, do you know? Van de puta madre. Sometimes worry how they'll... Can't say it wasn't a relief to see the better part of the Guardians finally taking their leave. We barely had room to breathe, what with them and us and all the others all crammed into... Bueno. Esto está fuera. Está fuera. No sé por qué me marca eso ahí. Es que es absurdo, tío. Muy absurdo. No sé, es que no entiendo por qué. No entiendo por qué. Es como la misión de las margaritas. Me tiene cojones también la misión de las margaritas. Te ponían un punto en un lado. Es que no está aquí. Si es que no está aquí. No está aquí. No tiene puto sentido que tenga el icono ahí de los cojones y... Lord Rossfield. Don't look so surprised. I expect the Burning Quill already told you that the Undying have eyes everywhere. Nada, tío. What are you after? Cosa de chocobo. Voy a comprar esto. Thanks very much. Nada. Fare thee well. Just because the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean we have to. Tío, o sea... Nada. Este tipo de cosas hace que tarde más en hacer las misiones, por supuesto. Porque es que es absurdísimo. Es absurdísimo. Mira dónde está. Mira dónde está. Mira dónde está, tío. ¿En serio? Can I help you with something? You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, but if it's Catch. fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a man. It wouldn't be the first time. Algo de verdad tendrá. Every few years, someone comes along claiming they've sighted a silver bow, but the truth of the matter is, there ain't no such thing. Extrañas. You'll find nothing but bloodflies and bandits on Rhiannon's ride. Mark my words. Bandido. Bueno. Every few years, someone comes along claiming they've sighted a silver. I'll build a barricade so sturdy. Even a bandit girl gone blue. Es que me sigue apareciendo aquí. ¿Aquí habrá algo ya o no? Esta es la fonda de Marta. No ha dicho la fonda de Marta, ha dicho otra cosa. Pero es que el icono sigue estando ahí. Tócate la polla.
Tócate la polla, macho. En fin. Es que es absurdo. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho en otro lado. No me he quedado con el nombre. Me cago en... ¿Dónde estás? No te vayas. ¿Tú qué? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No. Era uno con bigotillo. Era uno con bigotillo. Tiene cojones. A ver qué dice. Every few years, someone comes along claiming they've sighted a silver bow, but the truth of the matter is, there ain't no such thing. You'll find nothing but bloodflies and La trocha de bandits on Rhiannon. Rhiannon's ride. Mark my words. Ah. Ya ves, la trocha de Rhiannon. Eso está... ¿Eso dónde estaba, tío? Eso me suena a mí. ¿Dónde estaba eso? Con la puta. ¿Dónde polla estaba eso? Aquí. Aquí, ¿ves tú? Pues... Venga, vamos. Vamos. No sé por qué se ha quedado el icono ese. No tengo ni puñetera idea. Tengo que seguir el camino este. Hasta... aquí. ¿Puede ser esto? Voy a darle aquí. Voy a poner aquí la... No me deja. No me deja. No me deja. Oh. No puedo llamarlo ahora. Bueno, está aquí al lado, ¿eh? Está aquí al lado. Al final me voy a tener que cargar el puto chocobo, tío. Se supone que pregunta a los mercaderes de la fonda de Marta. Pregunta a los mercaderes. No tiene puto sentido. Esta es la fonda, ¿eh? La fonda es esto. ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo cruzar? Espero que sí. Esto está abandonado. A ver. ¿Esto qué es, tío? No tengo ni... Es que, claro, he preguntado a 2 de 3. En verdad es que eso... Va por culo. A ver. Aquí no va a haber nada. Tengo que volver ahí. Tengo que volver ahí y... Joder, macho. Claro, tengo que volver primero y falta uno por preguntarle. Es que pone, pregunta a los mercaderes de la fonda de Marta, 2 de 3. Nada, otra vez para acá. Venga. Ay, tío. Venga, me falta uno. Me falta uno. Bueno, vamos a seguir dando vueltas. Ya está. Ya cuando me aparezca la señal... Ah, mira, aquí está. Aquí está. Aquí está. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicereine. Maybe I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there,
I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon Tribe. Otra vez para allá. It sounds almost too good to be true. But sensible. Dice, ya que estoy aquí. Yeah. Ya que estoy aquí, dice. Me cago en todo. Pues voy a ir por aquí. Estaba por culo. Voy a ir por aquí. Por aquí. No es por aquí. Por aquí. Sí. Bueno. Voy a montar una barricada que ni un bengala casi va capaz de echar abajo. Vale. Maquinote. Ambrosia. Vamos a Ambrosia, venga. Ya te digo, al final me voy a tener que cargar el pobre chocobo. Y voy a extinguir la especie plateada. Pues aquí no está. Qué raro. Ah, huellas. ¿Ha seguido las huellas? No he seguido las putas huellas. Maldita sea. ¿Huellas? ¿Hubo huellas? Ah, vale. Ahora sí. Las veo. Las veo. Aquí se han perdido. ¿Estar aquí? Pero vamos, puede ser de chocobo. De chocobo normal. Porque yo creo que tiene las mismas patas. Estará ahí dentro. No digo nada. Hostia, una pluma de puta madre. Ya está. Santo fundador. Pues sí, tío, ¿qué coña has tenido? Una coña, vamos. Ya decía yo. Me has robado una pluma. Hostia, hay dos. Una parejita. ¿Te imaginas que dices? No, hostia, ya que hay dos. Chocobos, pa. No, hombre, tío. Que estarán ahí medio en especie de extinción. Yo solo quiero la pluma. Ya está. Ya está. Let's get this back together before they change their minds. Venga, pues vamos. A ver, espérate, voy a volver a entrar. A ver si. Claro, yo es que vi. Joder, pues he visto el nido y no he pensado. Hostia, ¿será el nido de chocobo? Ni se me ha pasado por la cabeza. Digo, ¿de qué será ese nido, tío? Pues nada, vamos a volver a la guarida. A darle el regalito a Gap. Regalito. Un segundo, que no sé ni cómo me veo. Porque la luz ha cambiado. Las 6:45. No, si me sigue viendo bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno. A ver, ya ves. It was no trouble.
Ese era el You're back. How'd you get on? Any espía. luck? Any luck, you say? ¿Qué te parece? Cava afirma que para la gente de los territorios del norte los chocados plateados son símbolos de buena suerte que augura una cosecha abundante. Bueno, Crystals crack. Is this what I think it is? sí, una pluma de How in chocobo. the hell did you find it? It's a long story. Hombre, long, tanto como el long. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long, even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Muy bien, muy bien. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. Joder, ya está. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Oh, will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Hombre, estoy un poquillo ocupado intentando salvar el mundo. Pero bueno, venga, vamos a ver a la chavala. Pam, pam. Un momento. Voy a ver esto un poco. A ver cómo va la cosa. Si han salido más misiones. A ver. Han salido... Ya están todas. Espérate. Creo que sí, Eran 32, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Vale, me faltan 3. Esa y esta. La fiera sin amo ni dueño. Vale, 20.000, 2.000 y pico. Sí, perfecto. Jorgimera, ¿cuál era el que me gustó? Horrores, tío. Pues esta. No sé, era un dragón, pero Dios, qué hijo de puta. Creo que era ese. Creo que sí. ¿O era este? No, era este. Era este, Dios, qué hijo de puta. 30.000, yo creo que es el que más da. Es el más difícil. Todo, o sea, 30.000. Nadie ha dado 30.000, No. Es el único, es el más difícil del juego. Es el más puto difícil, macho. Bueno, nos quedan 3 entonces. Bueno, vamos a ver a la chavala. Me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. It's beautiful. Did you make it?
We did, aye. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced. O sea que por una cerveza sí te puedes tomar una cerveza, pero luego no puedes ir a por la pluma. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde? Don't you think you've had enough? No, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. You know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never be a hero. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learned from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Because you're our brother, Gav. My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Joder.
I may have had one too many. You may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. La leyenda en pluma. Hidromiel norteña. Bebida a base de miel producida por las abejas de los territorios del norte durante el breve verano. Al fermentarla durante 6 lunas adquiere un sabor y una graduación alcohólica que los norteños aprovechan para aguantar las bajas temperaturas de las noches invernales. Sí, y para ponerse ciego, vamos. Para ponerse cieguísimos. One of these days. Ay. One of these days, I swear it's gonna be me who drinks you under the table. If by under the table you mean retching on my boots half the night, I reckon one of those days was yesterday. Ha ha, you think you're so funny. But just wait till we crack open the bottle I left in your chambers. That stuff's strong enough to burn the horns off a behemoth. Sounds like I'll be needing some new boots. De hecho voy a tener que ir comprándome qué. No me da tiempo a leerlo. No me da tiempo a leerlo. Bueno, pues ya estarían todas las misiones de la guarida. A ver. ¿Esto qué? Todavía, tío. Todavía. Todavía. Aquí hay 3. Aquí hay 3. Aquí hay... Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí ya no hay... Creo que no hay ninguna. Vale, pues... Solo queda esto. Voy a hacer... No sé si hacer primero... Esta. Al servicio del Phoenix Dogs. Vamos a hacer esto. A ver. Segundo, gente. Un segundito que mire una cosa. Pues llevamos ya casi 2 horas de directo, ¿eh? Casi 2 horas de directo llevamos. ¿Ah? Es que no, a ver. Sería esto. Y esto. Vale. Vale, pues nada, vamos a seguir. Llevamos ya así, 2 horas. 2 horitas de directo. Venga, vamos a hacer la misión esta de aquí. En teoría nos quedan 3. En teoría, de momento creo que solo 3 misiones. Más la otra, la cacería. If you have a moment. What is it? One of our brethren lately journeyed across the strait. He sent an owl some while ago, but we have... Was he surveying it? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years.
El círculo de An Malia. ancient religion that worshipped Ultima, as it by gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original. And so you sent one of your brothers to Ash. I entrusted the mission to one of the most able of our order, the third chair, a master of the arts of Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others, yet it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. ¿Quieres buscar al tercio magno? Venga, vamos a buscar al tercio magno. He would not. But Ash is a big place. Perhaps. The last owl I received from him mentioned a village where Mickleburg was its name. It lies in the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. I'll see what I can do. You are much too kind. Go then, with my hopes, and may the Firebird's flame ever burn in your heart. Vale. When last I heard from him, the third chair was bound for Mickleburg. News has reached us of the black bulk that soars over the strait. If this new faith really is an offshoot of the Circle of Malleus, then... Vale, ¿dónde está eso? Well, ha dicho, ¿verdad? Sí. Pues aquí. Esto yo creo que... ¿Qué estaría más cerca? Aquí tengo que ir así. Y de aquí tengo que ir. Yo creo que esto está más cerca, ¿no? Vamos a ver. En fin. No me he fijado. Vale, estoy a tope de pociones y de ultra pociones también. Perfecto. Come on. Run like the wind. Ride like the wind. Vamos que en un momento llegamos. Curioso, tengo pulsado esto así y si le doy aquí vibra y cuando suelto hace cluck el gatillo. Bueno, no sé si voy por el... Qué tonto. Ah, joder. A ver, a ver, a ver. No te líes, no te líes. Aquí. Might this be Mickleburg? Abrir. Abrir, abrir, sorpresa. Mickleburg. These people aren't turned. No están acásicos. Al menos la aldea no parece peligrosa. Viajero entusiasta. Por haber visitado toda la zona de cada mapa. Hostia. What is going on here? Ah. Did you too? Heed the call.
La llamada de que... To be honest, La verdad es que no esperábamos. No me digas. It is my home. You keep La saying that. llamada. They came to perform the rite. This Una village, especie... where they shall cast their souls upon the gentle waters. Give themselves. Oh, Lord, let us be free us from the torment. They want to be... Forgive me. But did another foreigner, like me... You mean the traveler from Storm? Yes. Thank you. If you don't mind, I'll go and greet him. They seek the same salvation Barnabas did. At least the third chair still lives. Let's go and find him. A ver. No puedo... Venga, hombre. Venga, hombre. A ver. No. Aquí no será. Las crónicas de Birkbar. Recuperación de insólitas historias escritas para su majestad Lord Bjornhard de Beldarmake. Joder, macho. Sé que nos es desconocido, mi señor Bjornhard, que antaño hubo un pueblo versado en los secretos de una magia prohibida. ¿Mas alguna vez habéis oído hablar de aquellos que lo erradicaron de la faz de la tierra? Tal gesta fue obra de los inquisidores, una orden fundada en el dominio cristalino con el fin de proteger al hombre de la vileza de este mundo que hundía sus raíces en la más arcana y prohibida de las magias. Cuando pulsaron al pueblo hereje de Baristea y su labor se vio incumplida, regresaron a las sombras donde la pluma de la historia no alcanza y deja de escribir. Y hasta el día de hoy sus huellas permanecen borradas por las aguas del tiempo. Excuse me. Are you with the Undying? I am. Lord Rosfield. That's right, and you must be the third chair. I am. Cyril was worried for your safety. He sent me to find you. Then I must apologize. I did not mean to trouble the bearer of the burning quill. Much less you. He said that you had failed to report. I came here to study the followers of this new faith. But the more I learned of you have seen them at their prayer. They devote themselves to the veneration of their Lord, praying night and day that they might be rid of their wicked wills and reborn in their... Not that they might be granted respite from their worldly woes, but so that they might serve him with... I, too, swore to devote my life to the service of my Lord and Master, but this... And so I would see it through to the end, see these people safe, that they might achieve, that they might do their duty to their Lord. Even you do understand what their dream is. I do, my lord. They would cast aside their wills and become Akashic. I know that it may be hard to believe, but to these people, that is the very essence of salvation. Forgive me, my lord, but I must remain here. Did you hear that, my lord? I'll go and find out what. Han cumplido su sueño. Beneath the flood. Oh no. There must be something I can do. A ver. Echoes as well. Santo fundador. Santo fundador, santo fundador. A ver. Vamos. Volando, volando. Ahí, hacer polvo. Bueno, yo mientras puedo seguir reventándolos. No sé si le estoy dando a uno. ¿Me estoy dando alguno?
Ah, ya está. Ya está. He acabado. Ojo, esto. Esta misión va a ser larga. Sí, tío. Sí. Bueno. O no. Me quería que me tenía que bajar. No, volvemos a ver. ¿Quién cojones es este? Titus. Titus. Pues sí, es verdad. Oye. Que vaya bajando. Joder, hijo de puta. Ya, es duro, es duro. Hijo de puta este. Es duro. Ya te digo, macho. Vamos. Toma. Oh my god. Oh my god. Qué picorcito. Dale, dale. La pena, la pena. Lo veo ahora. Vuelvo a ver. Sí, tío. Macho. ¿No? Cabronazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Hey. No te vayas, no te vayas. Vamos a tope. A darlo todo. Y ahora, de nuevo. Y ahora. Y cayó. Está a punto de caer. Sí, señor. Vamos. No. Hostia. Me ha pegado el viaje, digo. ¿Me ha matado? Pasa muchas veces eso, tío. Muchas veces pasa. Me pasa, o sea, no es que me mate, sino que no sé si me ha matado o eso. Me pasa eso. Bueno, hierro empíreo, pese a haber sido forjado. Esto no tengo nada. Para los secretos de su proceso de obtención permanecerán ocultos en el olvido por los siglos de los siglos. Ahora ya tengo yo de esto, ¿no? Para, pa. Uy, ¿qué ha pasado? Damn it.
Speak to me. I had to save them, that they might have a chance to find true salvation by devoting themselves to the service of their Lord. Yeah. Just as I did when the Undying plucked me from the gutter and gave me a cause to believe in. A duty to serve was everything to me, and I would not deny them that fulfillment, even if they must become a Kashik in order to achieve it. Forgive me, my Lord Marquis. I did not mean to trouble you with this. My findings. Could you deliver them to Master Cyril for me? Of course. Your duty will be done. Look, my lord. They are saved. Sí, la salvación. Lo han convertido en bicho, en monstruo. ¿Qué salvación es? Le han privado de toda libertad, o sea, de toda voluntad. They are saved. Founder. I should get this report to Cyril. Voy a llevar el informe a Siria. Y está aquí. My Lord Marquis, I am glad to see you hale and whole. I met with your third chair, Cyril. He bade me deliver his findings to you. Espera. Informe del tercio mano sobre el nuevo culto que surgió en Cenicia. La sangre del difunto miembro de los impercederos mancha los bordes de las páginas. Thank you, my lord. He remained in Ash? He died protecting the villagers from an echo. I buried him in Mickelberg. I'm sorry that I couldn't. If you could not save him. The villagers, they prayed to their god that they might be. Then an ether flood came. Your brother sacrificed himself that they might live, even knowing that that life. Then he perished defending liberty. A hero's end. For the right to choose how one dies is no less sacred than the right to choose how one lives. Sí. Sid would agree. He wanted to build a world where people could die on their own terms. A noble ambition. To die for one's cause is the most perfect expression of one's faith. It matters not how misguided others might judge, only that the decision is one's. We live according to the teachings of our order. We believe in them for better or worse. But he didn't die for your creed, and you still believe that what he did was right. I believe we of the Undying are not slaves, and this was his will. The ultimate. I'd like to know this man's name, Cyril. To know the names of all the Undying who've fallen in the line of duty. They died serving my house. It's only right that I remember them. That is my duty. Of course, I shall fetch the Book of Martyrs at once. My lord, it has been the greatest honor of my life to serve. Though our duties may differ, yours is no less important.
I pray with all my heart for your success. And were they here, I have no doubt but that every one of my fallen brothers and... El mismo deseo. ELRulK.O. Vale, tengo más... qué de movidas tengo en el camarote, ¿no? Blasón de los impercederos, una orden secreta de leales sirvientes de Fénix. Su base de operaciones se encuentra en Taur. Aldea famosa por ser el hogar de los mejores curtidores y lapidarios de Dalmequia. Que sí, no me cuentes rollos. Te ha dejado tu hermano tirado. Y encima te da igual. Era su deber. Tócate los cojones, macho. Era su deber. Tócate los huevos. Macho, pues... me quedan 2 misiones. Una está bloqueada y la otra... Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer, obviamente, la que no está bloqueada. Why the hell? A lo mejor haciendo esta. A ver. Here to help me pack? Thanks, but I'll be traveling light. You're really going to go through with... I am. But before I go, there is one small issue. If it's within my power to... A ver. It's the children. And if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. But I can think of only one place where they are certain to be safe. ¿Quieres acoger a Drika y a Rens en la guarida? Of course. Thank you, Clive. Lubor! What is it, Ferda? There's been a flood in the ELRulK.O, a damn big one. The League of Outlaws encampment was completely submerged in ether. What? Every last one of the bastards has turned. Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town guard won't stand a chance. We need to evacuate. There's no time. Ferda, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make ready to cover the townspeople's escape. Well, what are you waiting for? Yes, my lord. Claro, Change of plan. entonces... The children stay with me for now. I need you. Tell them to prepare for a full and... Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Claro, entonces ahora él salva la ciudad y el pueblo se... hostia, no le he dado mierda. Mierda. Bueno, no pasa nada. La picadura mortal. ¿Picadura mortal? Esta es otra misión. ¿Cuál es la otra, tío? ¿Dónde está? Misión de confianza 2. Esa no estaba, ¿eh? Mierda para mí. Mierda para mí. Joder. Joder, macho. Ay, a ver. Ah, no aparece. Bueno, tengo que hablar con los niños, ¿no? Sí, ah, no, con los... Era los... Sí. You have to listen to me. They're coming. You need to evacuate. Know your place, bearer. Ni puto caso. How No long la do we have until these Akashic... Why do they always have to make such a fuss outside? Vale. Ah, it's you. What do you want, Lord Underhill? To pass on an important message. There's been an ether flood out in the ELRulK.O. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now. You need to begin preparing for a full-scale evacuation. Oh, do we? And who was it who gave you this? Lubor, perhaps?
The man spreading the same poison out in the square as we... You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, but if he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. A great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having... Lord Underhill, forgive me, but it has become all too evident where your sympathies lie. Lubor cannot be trusted, and... You may not trust me. But for the sake of your people, if there is any chance that this is... There isn't. You can be off with you. You're making a mistake. Okay. It's no use. Words will not move them. Then we must find another way to ensure Dalamel's survival. You're right. Let's speak to Lord Ferda. I do not know if you are in league with Lubor or if he has merely filled your head with his lies, but I do know that not a word you say is true. Enough of your nonsense, Lord Underhill. Leave us be. Pues sabéis que la estáis cagando. La estáis cagando. La estáis cagando. Que lo sepa. Listen to me. They're coming. I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? La estáis cagando. A ver. Lord Ferda. Sid. I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. I appreciate it. Sid! Ferda! I've been looking for you. Victor, I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. You have to believe me. The Akashic are coming. No They hacen ni don't caso, tío. eat, they don't sleep, they don't tire, and they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! Pero están tomando a coña. You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far, far away! Run! Just go! Yeah. Yeah. Yes! Go! Come on, then. Go on! Go! Just go. Just go. Lubor. Wait. Someone's coming. Go! Come on! Stop! You're hurting him! Tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué coño hacéis? Sí, mírate la mano. La mano te la corto, hijo de puta. What did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems, and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad?
And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day every day making sure things run smoothly round here? And none of you ever say thank you. Ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like he doesn't even exist. ¿He escuchado? Gemido, parece otra cosa. Parece otra cosa. ¿De verdad? Lubor, we have heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right then. ¿Cómo? Muy fácil. Aquí tengo a mi colega el Cid que se los va a cargar a todos. No tenéis que hacer nada. Venga, díselo. Gather round if you don't want to die. Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the ELRulK.O. The place had been abandoned for years, until the League of Outlaws decided to make it their base of operation. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct, heading... They are mindless monsters, driven only by hate and rage. With the bandits, we at least knew how and where they were likely to... When these creatures come, Dalamil will have the bitterest fight. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to... And as soon as it has been, we will converge on its position and seize Conrad. Can I count on the support of... Always. I leave the selection and coordination of the messengers and the command of our men in yours, Ferda. If you would both consider it... As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves and tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. Preserving life, as long as we survive, it doesn't matter what trick our riches can be regained. And if anyone doubts that, let it be known that the Briar's Kiss stands ready to cover any losses. Very well. I shall tell them. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? ¿Dónde te va a I would poner? like you to travel to the home of our erstwhile main host is most likely still there. And Dalamil will not be safe until it is eradicated. A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling... Luckily so. So you are? All right then, we all... Now it's simply a matter of... Vamos. Por Dalamil. Venga. Looks like everyone's ready. ¿Cómo vamos? Yo supongo que habrá... ¿Qué? ¿Puedo? Perfecto. Vamos, Ambrosia. Good girl. Good girl. Faster. Está. Vale, la barricada. Sí. Sighting an Akashic is to raise the alarm. Venga, espérate, que a lo mejor puedo... Joder. Pues claro. Venga. Vamos.
Vamos allá. Come on. Faster. Faster. There it is. Acumulación de éter. What's waiting for us inside? ¿Qué nos espera? Pues tú qué crees que nos espera. ¿Tú qué crees? Pues casi cosa punta pala, eso es lo que nos espera. Me los llevo a todos me los llevo. Y ahora a volar. A volar. Vaya hombre. Qué bien. Vaya. Pam, 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 pam. Y voló. Y yo volé de él. Muerto. Está muerto. Vamos ahí. Joder, macho. Toma. ¿Qué te parece? Y cayó. Por supuesto que cayó. Por supuesto. Sube de nivel. El 48. Está bien. Vale. A ver, habrá que ir. Se acabó la liga. Habrá que ir para. Claro. Bueno, a ver cómo va la cosa por allí. A ver cómo anda la cosa. Momentos más tarde. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Seems that might be the last of them. Last of them here, perhaps. Lubo, Sir Clive has returned. Clive! What news from Charatina? It's done. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Friends, the Horde has been driven back. The Akashic have been defeated. And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is ours. We bloody did it. We saved Dalamil. Lubor, allow me to apologize. After all you have done for this town,
We should never have doubted you. But we did. And for that we are truly sorry. We only hope that you can forgive us. We need you, Lubor. Dalimil needs you. So, if you would still like to be considered for the position of mayor, you have our backing. You do remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your character. It is a stain on ours. We thought only of what we perceived bearers Un to be. segundo, gente, un segundito. A ver. Esto... Bien, 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 bien. Bueno. Pues... ¿Sabes? Son nosotros quienes cambiamos. Nos dejamos llevar por el prejuicio, claro. Suelo ver quién eres en realidad. Pues lo que pasa en todo el juego, tío. Los prejuicios, los prejuicios. Con los portadores. Not what you truly are. The man who saved Dalimil twice over. I see. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to... If the Town Guard and the Merchants League do not accept my leadership, it will be doomed from the... Unity is the key to defending Dalimil. And I do not doubt that we shall need to call... When that time comes, I will expect us all... Of course. And you will accept that if I am to lead you, the mistreatment of bearers must end here in Dalimil. Any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any other citizen. They will not be judged by what they are, but who they are. As we failed to do, and came so close to... We agree to your conditions. And we have only one in return. Condition accepted. Well then, it seems my... Judgment. Ah, bueno, ya lo tengo el Judgment. Que a ver si le doy al Judgment, tío, también. Si es que madre mía, de juegos que tengo ahí. Ese está guapo, tío. Ese tiene que estar guapo, el Judgment. Y el Lost Judgment. Que ese no lo tengo, pero a ver si en un futuro puedo pillarlo. A ver cuando esté en oferta. Pues como hice con este, con el Judgment, que no me acuerdo cuánto me salió, o sea, 20 y poco. Mayorship is all but confirmed. Do I get some sort of special hat? La vara de alcalde. La vara de alcalde. How fickle fate can be. Not so long ago, I had resigned myself to leaving Dalimil in and now I find myself her leader. Here. Lubo, about the children. Fear not, you are of course relieved of your responsibility. I would sooner face another horde of Akashic than see them brought up as outlaws. I'll make sure they're safe here. I don't doubt that you will. And not just the children, but everyone in Dalimil. I'll do my best. Can't have all your hard work going to waste. Misión cumplida.
Vale, cartel del beso de la zarza. El emblema del beso de la zarza, la mejor armería de toda la Dalimil. Goza de tanto renombre como las famosas termas. Como las famosas termas de la ciudad en cuyas aguas se relajan toda clase de mercaderes y viajeros que se dirigen al colmillo del dragón. Puede ser el camarote de Clive. Vale. Un euro de cartel. Por haber conseguido los 5 carteles y el emblema de los imperecederos. ¿Vale? Misión. Vale, ya está. Ya no está bloqueada. Ahora había que hacer primero la otra. Yo sabía, digo. Hombre, es que la única que queda es esta. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, la única misión secundaria que falta es esta. Aquí no hay nada. Nada, cero. Cero. La única. Bueno. Puede que el maestro Lobo se esté burlando de mí. Conociéndolo no me extrañaría. Ni a mí. Oh, wait. Sorry. My mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished, soon-to-be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. ¿Quieres saber la prueba? Sí. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and they're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. A ver. I shall devote my every effort to creating a haven for man and bearer both. Just like a certain someone else I know. Someone. Ginger and ginseng, pimento and pepper. Ginseng. A ver. Welcome, sir. A question. If I need to know what makes a good carving. You a blacksmith or something? Something. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Put a knife with an edge like Odin's razor in my hand, and I'll make short work of any carcass. Claro, como el ojo de índice. Put a knife with an edge like Odin's razor in my hand. Te has flipado un poco, ¿eh? In the watch after all. Te has flipado un poco solo. Solo un poco. Oye, a ver. Oye. Ya estamos con la mierda. So now we have a bearer as a mare.
Ya estamos con la... Ya estamos con la mierda de siempre, tío. Fellow who used to run this stall took to his heels. We were set upon by a horde of mindless murderers. Cerca, pues para arriba. Para arriba, tío. Que me toca los cojones esto. Da huevos, tío. Da huevos. Sí, sí. Vamos a ir por aquí abajo. A ver si así encontramos... Cerca, sí. Cerca. Cerca, cerca, pero... I've half a mind to give up tobacco altogether. It's hardly worth the effort it takes to light it. Ha dejado el tabaco porque no encuentra... Este no, ¿verdad? First the merchants call Lubor every name under the sun. I always thought Dalamil thrived all the more for having Kupka watching over us. Tío, It's as if we've stepped out of his ship. no entiendo nada, tío. Pregunta a los ciudadanos, uno de dos. Pues a ver, ¿dónde está el otro? El otro ciudadano, a ver si está por aquí. Qué sé, tío. Voy a tener que patearme el sitio este entero. A ver si estuviera aquí en el bar. A bit of much needed peace. No, la puta, tío. It will last. So, you use a knife, don't you? Nada, nada. ¿Dónde cojones está? De verdad que tiene. So, you're going to join the watch after all, then? Come and bathe in our healing water. Ay, tío. Esto me toca la polla. You can, son. So long as you always think. The fellow who used to run this stall took to his heels. Nada. Aquí. Joder. H. What is it? Bigotillo. Sorry. Como dice. Do you mind if I ask your trade? ¿Me puedo preguntar? Soy cazador. ¿Por qué? I have a question. No saber Can you algo. tell me what makes a good carving knife? Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the Jifero. hunt. Your knife snaps every time you use it. You'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard Sí, ahora enough as mismo- it is. Thank you. No sé si se ve. Se me va a ver. Vale. Bueno, todavía hay algo de luz. Todavía hay algo de luz, sí. Sí. Ya va habiendo menos luz, pero todavía hay luz. Bueno. ¿Qué cambia esto? Vale. Vale, venga. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Dice que sorpresa. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Joder. Qué sorpresa. Surprise, surprise. Vení, vení. ¿Qué está diciendo? Vení. Os invito a unas birras. So, ¿Cómo ha ido? how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to this. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy, and they do his shoulder in. Se le cargan los So we're no hombros. better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his... But that can't be right.
I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife. Agreed. Luba wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is going to be disappointed. Is there no one else you can turn to? The other apprentices know better than to help me with my test. But a merchant, a favourite of Forge Master Lubor's, who sells metals to trades. I bet she'd know a thing or... Habla con la mercader del desierto de ELRulK.O. I shall devote my every effort to create. Habla con la... Pues sí, desde aquí mismo. A haven for man and bearer both. Just like a certain someone else. Vale. Venga. Ambrosia. A ver qué me dice. Desde aquí no vemos el cristal ese. Hostia, esto está un poco alejado. Vale, sí, vale. Ahí está. Ahí está. Ah, que ya ha ido tú. Any luck? Or will he be... Well, I asked her, but... If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation. Estamos con la adamantita, tío. Adamantita. Never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash? Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it? What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And if you know the trick, it can be melted down in... Bloody hell! Cáspita. That must be it! I don't Bloody suppose hell. you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... Limestone? Fine. Cali. I can hardly abandon you now. Besides, Cáliz. I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. So do you crush it up or just throw it in the furnace? A ver, ¿qué dice esto? No dice nada. Bueno. Good girl. A ver. Ah, vale, que sí, que está... Ok. Pues... Vamos para allá. 3 horitas de directo. I knew I was right not to give up. 3 horitas. How about a few spicy sausages to... So, you're going Un poco de chistorra para agregar a vuestro almuerzo. Con el toque justo de picante. Oh, chistorra, qué rica.
¿Qué hacéis? Chistorra. Rica, rica. ¿Será por aquí? Ah, mira, aquí está la caliza. Caliza. Recoger. ¿Qué pasa? No puedo caliza. 1, 2, 3. One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Sava needs. En serio, ahora me manda. Ah, no, vale, está aquí. Vale. A ver. I knew they'd change their tune. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this isn't. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a... Now, time to see if limestone is this... A ver. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. He hecho la fucking blade o algo así. Y luego la traducción, madre mía, sí que no tiene que ver. That sounds like my cue. And I'm sorry, Forge Master Lubor. let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife? What do I... Está un poco filo, sí. Ish, but it's heavy. Heavier than it. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. Sabía, tío. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say... And who? The butcher? The hunter? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lord. Rule number 1 in any business, Sava. Know your... Yes, Forge Master. This is just about... I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. What would you do if you were... I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle. The spirit of Dalimil had nothing to do with Lime's meaning. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your... And when I do, I'll craft you the finest... Sí. Teniendo la Garmur andando con esa... Que quiero yo, un cuchillo de mierda. Sí. Thank you, Clive. I honestly don't think I could have done it without all your help. I knew they'd change their tune. Dalimil would be lost without Master Lubor. As their only... Stopped by for a chat, have you? A ver, el futuro de Dalimil. Well? Ya no hay que preocuparse de los acásicos de queratina. Queratina. Y la alianza entre la Guardia Urbana y la Guardia de Mercaderes sigue en pie y más sólida que nunca. Parece que tiene éxito, pero nos piden hasta asesoramiento. El otro día llegó una carta del Consejo de Cosnice.
pagándonos nuestra colaboración para reorganizar sus defensas. Everyone was delighted to hear No it. hubo alma que nos alegrara de oír la noticia. Todos se presentaron voluntarios para ayudar. Todos menos Víctor, claro. Pero seguro que pronto recobre el ánimo. Pienso pedirle que dirija a toda la tropa. Conozco bien a ese hombre y si hay algo que le gusta, eso es decir a la gente lo que tiene que hacer. As for the rest of us, En cuanto a esto de no nos quejamos, puede que el cielo se haya oscurecido, pero no nos va a borrar la sonrisa. A fin de cuentas, lo que le hace falta al mundo ahora es algo de alegría. Vale. El nuevo cargo de Lubor. whoever would have Alcalde. imagined ¿Quién solo it? habría imaginado Dalimil, primera ciudad de Balistea que nombra alcalde a un portador? Tendré que afanarme para que no sea la última. Ya viste lo que tardaron los ciudadanos en darme la espalda cuando se enteraron de mi secreto. Si no hubiera sido por los niños, me habrían lapidado. Pues sí, tío. Y si no... Espérate. Un segundo, gente. Un segundo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha ido a esto la olla o qué? What? Hostia, se le había ido la olla. Se le había ido la olla. Yes. Vale, No. Sobre todo los portadores no desaparecerán en cuestión de días. Es una enfermedad que solo el tiempo y la educación podrán curar. Pero se enteran las bases. Dalimil prosperará bajo mi mandato y los portadores empezarán a ser vistos con otros ojos. A ver, el pasado de Lugo. El pasado. Drika, mi antigua maestra, y el viejo Cid. Rosina was the first to realize. Fue la primera en darse cuenta de que era un portador. Lo sabía desde el principio. Y aún así me crió como a su propio hijo. Pero poco después de haberme enseñado todo lo que debía saber para valerme por mí solo, murió a manos de un cliente por unas cuantas monedas. I swore that I would avenge her. And he was right. And that's who I'll be. Vale. Long live the cause, eh? Well, I certainly didn't expect it, but... From bearer boy to mayor of Dalimil. How far Lubor has come, and how richly he deserves it. From bearer boy to mayor of Dalimil. How far vale. Lubor has come, and how richly. Pues... A ver. Mercader. Aquí hay... A ver, espérate. Otro mercader. Con cosas nuevas. Es que bueno, cuando pone el punto ese... Es que hay cosas nuevas. Pero vamos. ¿Dónde está? Are you looking for something in particular? ¿In particular? Pues no, no necesito something in particular. Nada. Voy a tope. Nada. Esto. No lo tengo. My thanks.
An excellent choice. Here you are. Y ya está. Nada. Fare you well. Pues yo creo que ya estarían todas las misiones secundarias, ¿no? Crónicas. Misiones completadas. Todas. Se han completado todas, ¿eh? Ahora vamos a volver a la guarida. Vamos a ver las misiones de... Las cacerías que quedan. Hay nuevas cartas por leer. Sí. Carta. Cartitas. A ver. ¿Era por aquí? Sí. A lo mejor en las cartas hay alguna misión más. Puede ser. A ver, 200 misiones. 200 cartas. No. A ver, búsqueda del tesoro. Búsqueda del tesoro. Por si te quedaba alguna duda, lo de entrar a los planos del motor iba en serio. Vaya que sí. Si hasta he encontrado el lugar ideal, pero si por casual tenías pensado participar en la búsqueda del tesoro, será mejor que te des prisa en despachar al dios ese, o puede que algún avispado se te adelante. Bueno, si se da el caso, ya te enterraré otro plano de alguno de mis inventos que tengo de sobra. Vale. Una bienvenida a la altura. A Eda parece haberle gustado el amuleto que le dimos. Por lo visto dice que la criatura se pone a dar unas coces de cuidado cuando se lo coloca sobre el vientre. La criatura se refiere al bebé. Me da a mí que el pequeño libertador no va a salir guerrero. Ganas tengo de enseñarle todo lo que sé, pero bueno, todo su debido tiempo. Antes habrá que celebrar el nacimiento como se merece, digo yo. Esta vez vas a ser tú quien caiga redondo a la cuarta jarra. Mi más sincero agradecimiento. Mi señor Marqués, os escribo esta misiva para agradeceros vuestro interés por conocer los nombres de todos aquellos caídos en acto de servicio. Sé que allá donde estén, grande es su dicha al saber que el guarda mayor del Fénix lamenta su deceso, aunque todos en la orden estamos dispuestos a entregar nuestra vida por su excelencia. Es inequívoco afirmar que los miembros que pertenecieron ejerciendo su labor se duelen de no poder servirle durante más años. Que alguien de tal preeminencia en la casa Rossfield como vos los acoja en su recuerdo supone un consuelo inestimable. Que las llamas del ave inmortal refuljan en vuestro corazón. Vale. El cambio empieza ahora. No soy tan inocente como para creer que un par de insultos y una pedrada van a disipar el odio que llevan profesando una vida entera contra los portadores. Hace falta educación y tiempo, mucho tiempo. La hostilidad que mancha el corazón de los hombres es difícil de limpiar, cual crisol ennegrecido. En sus paredes se adhieren capas y capas de impurezas que solo un buen cepillo en manos del más paciente de los aprendices es capaz de quitar. Por suerte, tu intervención nos ha brindado la oportunidad perfecta para empezar a cambiar las cosas. Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y por eso me alegro de contar con un amigo capaz de iluminarme con sus llamas. Vale, tronco. Vamos a ver ahora eso. La colección. Hostia, me falta uno. Cartel del beso de la zarza. Emblema del beso de la zarza, el mejor hormiguero de toda la miel. Sí.
Identificación de Dalimil. Pero fueron sus esfuerzos los que llevaron a ser alcalde de la ciudad. Esto. Emblema de los imperecederos. Maqueta del barco volador. El sueño de Mid de surcar los cielos hecho en miniatura. Aunque al final acabó abandonando el proyecto por temor al uso que podría dársele. Le regaló la maqueta a Clive para que la vendiera por una millonada, cuando sus inventos la hubieran hecho famosa. Hidromiel norteña, bebida a base de miel producida por las abejas de los territorios del norte durante el breve verano. Al fermentarla durante 6 lunas adquiere un sabor y una graduación alcohólica que los norteños se aprovechan para aguantar la baja temperatura de una galo de Gap. Quien aún sabiendo lo mal que lleva la bebida, insiste en compartirla con Clive cuando llegue la ocasión. Pues ya está. Y queda una. Queda una, tío. Queda una, chaval. Pues... hay que ir a... ¿dónde está eso? Aquí a lo del Chocobo. ¿Dónde vas, chacho? ¿Dónde vas? No me deja. Angurrián. No me deja. ¿Tú qué dices? All is well, I trust? To the end, brother. Hay que ir a lo del Choco. El bazar de Caro. Echar un vistazo a eso. Orquestrión. Sí, he conseguido una de esas. Vivian. Las clases de Vivian. Paso de las clases de Vivian, tío. Esta. Desiree. ¿Cómo vas, Desiree? ¿Qué tal? Ya está, perfecto. Anda, el infame más famoso. Por haber obtenido todas las recompensas del rincón del mecenas. Me han dado musiquita. Ah, tengo todas. Best of luck out there, Sid. Vale, ¿y tú? Tengo todo también. List, do you? Quick look. Todos. Seen enough? ¿Tú qué? Ah, me quedan 2 o 3. Mira. 3. Esta. La dama de los vientos. Y el caballero del tesón inquebrantable. Voy a hacer primero estas 2 y luego me dejo la última. A ver, el Garnick. Wallow. Varios libertadores se toparon con esta criatura mientras buscaba supervivientes en la aldea de Garnick. La vieron en la lejanía y engañados por su aspecto de mujer se acercaron a ofrecerle ayuda. Por desgracia algunos cayeron en sus garras, pero el grueso del equipo pudo regresar sano y salvo. Muchos cuentan que aún tienen pesadillas con los chillidos de la bestia de su compañero. Madre mía. Esa voy a hacer. Y después, eso está en Garnick, ¿vale? Que es un... no se ve lo que es. Y esto es... caballero del tesoro inquebrantable en la puerta del penitente Sanbreque. Garnick es en Wallow. Esto es en Sanbreque, puerta del penitente. Frente a la puerta del penitente, la única entrada oriflame tras cruzar la pradera real. La pradera. Se ha apostado un caballero dragontino ataviado con una armadura plateada. Este acusa a todos los desafortunados viajeros que pasan por allí de ser Cid el infame, vaya hombre, a quien considera responsable de la locura que se adueñó del príncipe Dion, y los reta a un duelo a muerte. Sí. Tía, a lo mejor es
El coleguita de Dio. Que se fue. ¿No acordáis que se fue a no sé dónde? No sé si me acabó muriendo, no me acuerdo, tío. No se supo más de él. Pues. Bueno, vamos a hacer esta, Garnick, y después vamos a Sunbreak, que puerta el pendiente. Garnick Wallow. Espérate. A ver. Vamos a. Primero, a ver, o sea, vamos a ir aquí. Hacia Garnick y tal. Costa. Hilo de la eternidad. Isla. Murallas. Vida. Sí. Vamos a ver. El caso es que no. Contenidos. A ver. Completado. Hay dos escorias aquí. Hay dos escorias en Wallow. ¿Vale? Mira, a ver. Hay dos. Pues tiene que ser la de rango S y la otra. La que estoy buscando. Está en Garnick. Está en Garnick. Pues aquí no hay nada, tío. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. A ver. Cantero. Nada. Vamos a ir mirando así. Pues... Aquí no se ve nada, tío. Garnick. Nada de Garnick. Nada, ¿eh? No. Nada por aquí. Esto es igual. Es el mismo mapa. Esto es el mismo mapa. Vale, este es otro mapa, ¿verdad? ¿Eh? Puede ser el mismo, tío. Es el mismo. Mismo, ¿no? Sí. Pues aquí ya ves. ¿De coño está eso, tío? ¿Qué coño está eso? ¿Y la de rango ese dónde está? ¿También ahí? No lo pone, pero pone el ejército de Wallow cazó este espécimen con la intención de entrenarlo, pero ya sea porque sus captores se han convertido en acásicos o porque han sido devorados, pues la bestia en cuestión vuelve a gozar de libertad. En cualquier caso, ya no queda nadie capaz de doblegar su voluntad y solo el mejor de los guerreros de balistea, espada en mano, podrá poner fin a su tropelía. Pues tío, aquí pone Garnick. Aquí pone Garnick. En la aldea de Garnick. En la aldea de Garnick, tío. A ver si... Esto no es Wallow. Wallow es... Wallow es esto de aquí. Además, tú le das aquí y sí, te pone escoria. Ah, pero esto es hambre que... Queda una escoria aquí. Aquí ya todo está hecho. Todo. Claro, esto es hambreque, ¿verdad? Y aquí dice que es en... ¿Dónde ponía que era? O sea, ¿dónde decía que era? Dios. Hostia, tío.
puerta del penitente. En la puerta del penitente. Vaya que sé, tío. Puerta del penitente. No tengo ni puta idea. Puerta del bodeguero. Puerta del viticultor. Lo que poniente. Tiene que ser una... Atalaya no sé qué. Puerta del penitente aquí. Ahí está. Pues iremos para allá. Pero, tío. Sí, eso lo tengo ya. ¿Y qué pone que me falta? Uno, ¿no? Uno. Pero aquí me falta el garnic ese. Aquí no es, coño. Garnic. Vidalgras, no sé qué. Ah, coño, está aquí. Cago en la puta. Me cago en todo, me cago. Venga, va. Joder, macho. Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Un segundo, gente. Un segundito. Un segundo. Bueno, llevamos ya 3 horas y media, ¿eh? Llevamos 3 horas y media. A ver, un momentín, gente. No tardo nada. ¿Cómo va esto? Sí. Está bien. Vale. ¿Y esto? Esto era... Sí. No sale nada aquí. A ver, ¿cómo va esto? ¿Esto? Claro. Espérate. A ver, a ver. Espérate. Aquí no está. A este. Este, sí. Bueno, pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí, voy a dejar esto aquí. Vamos por el... A ver. ¿Dónde estaba eso, coño? Aquí. Garnic. Venga. Let's go. Un vejimito. No, no un vejimo. Un vejimo. Estoy ahora para vejimos. Bien, bien. I can walk from here. Puedo caminar por aquí. Aquí está, Gizamaluque. Gizamaluque. Harmon's madness lives on. A ver, a ver. A ver, porque esto de que el bicho
Vayan volando. Me toca las pelotas. Me toca las pelotas bastante. Me toca los cojones, la verdad. ¡Qué picor! Hablar de tu propia medicina. A ver, vamos. Lo malo es que cuando hago esto no veo nada, tío. No veo un carajo. Nada, tío, nada. ¿Dónde están? Vale. Bien. ¿Dónde está? Ahora, venga. Vamos. Dios. Esto voy a tener que... Es la única manera. Vamos. Joder, macho, en serio. Es la única manera, tío, el lanzarme con el esto del Fénix. Por eso me puede costar más, si no, vamos. Cuidado. Vamos, sí. ¿En serio? Voy a dar por culo ya. Ahí está. Ya va. Y cayó. Venga, vamos. Si se me llena esto, bien, perfecto. Venga. Vamos. Y cayó. Señor. Perfecto. Ojo eólico. Rest in peace. Bueno, pues nos quedarían dos. La otra está en... ¿Dónde está la otra? Estaba en... Espérate. Aquí en la puerta esta, la puerta del penitente. ¿Puedo colocar baliza con el mapa? Que tengo que... Sí, vale. Pues tengo que ir para acá. Ya desde aquí tiro para allá. Desde aquí tiro para allá. A ver. Estoy aquí. Tengo que cruzar esto. Vale. Ya podría haber algo, tío. Vaya caminata me espera.
Menos mal que tengo el chocobo, pero igualmente, tío... Dios, mira. Va a tomar por culo. Está un poquito lejos, sí. Espectro de ojos zarcos. ¿Qué coño es? Do be careful. Do be careful. Bueno, pues vamos a ver al caballero ese de los cojones. Y ya después me quedaría nada más que una escoria, tío. A ver si terminamos todo. Dejamos el directo igual cuando termine todo. Igual dejo ya el próximo directo para hacer ya la parte final del juego. ¿O qué opináis vosotros? ¿Debería hacerlo del tirón? Lo que pasa es que no sé cuánto más... Aquí está este, creo. No sé cuánto más puede durar el directo, ¿eh? Lo mismo para las 8 tengo que cortar. Lo mismo un poquito más tarde, no lo sé. Aquí tenemos a la escoria. ¡Escoria! Caballero del tesón inquebrantable. O sea. Venga. Vamos. Este está con las caíditas. O sea. ¿Está hablando? ¿Qué está hablando? Es duro, Es duro el coleguita. Sí, señor. Bastante duro. No, no te vayas ahora, cabrón. Puta. Y se va. Vamos. No veo nada. Yo le doy a los botones y bueno. Creo que irá cayendo, supongo. ¿No? Vale. Mal porque me falta... Joder, tío, me cago en la puta. En fin. Bueno, ya le he quitado media vida. Le he quitado más de media vida. ¿Qué cojones? A ver. Vaya. Como todos. Oye, ¿qué pasa, tío? Era una cometida fulmínea. Hijo de puta. Espérate. Ahora sí. Venga. Vamos, venga. Joder. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Se vaya, cabrón. ¿Me estoy dando? Porque queda muy lejos, me cago en la puta. Cuidado. Venga, vamos. Joder, tío. ¿Dónde estás, hijo de puta? No te pongas eso ahora. Puta madre, me cago. Ya me toca. Vamos, que te voy a reventar. ¿Dónde estás? ¿Estás listo, papeles?
¿Estás listo? Bien. Ahora. Tócate los huevos. Tócate los cojones, macho. Joder. A ver. ¿Caerá? Cayó. 9000. Tío, no hubiera querido seguir contando contigo entre sus filas. Pues... debería de... Tío, es que... ¿dónde está eso? ¿Dónde está el bichucho ese? Nos queda uno. Nos queda... Pradera real. Nos queda... Esto está todo, menos aquí. Aquí, en ELRulK.O. Una escoria. ELRulK.O. Pero no dice dónde es. Y la escoria se llama... Vamos a volver aquí. Vemos... A ver. Ya echamos un vistazo a... A ver dónde puede ser eso, tío. Si no, le pego un vistazo a alguna guía y fuera. Nos calentamos la cabeza. Calentamos la cabeza. A ver. La fiera sin amos ni señor. Es que hice el hito de ELRulK.O. Ya está, no ponéis nada. La fiera sin amo ni señor. Mierda para mí. A ver. Espérate. Clase S. Es de clase S, ¿no? Es de clase S. Clase B, clase A. Ya está, también. La fiera sin amo ni señor. Rey Bégimo. Vidargraes. ELRulK.O. Hostia, 32.000 giles. Este va a ser el más jodido de todo, ¿eh? Maldito... Ya, lo tengo. ¡Hostias! Espérate. Si os digo que... Ya lo hemos visto. ¿Habéis visto cuando hemos ido a... Estamos en ELRulK.O? Mira, os voy a enseñar el mapa. Os voy a enseñar el mapa y vais a decir... Motherfucker. Ya verás, si es que... Aquí y aquí en Garni que teníamos, sí, había una escoria y hemos pasado por aquí y hemos visto a un Bégimo amarillo. He dicho, mira, un Bégimo. He dicho yo, no estamos en no es momento de enfrentarse a un Bégimo. Pues efectivamente creo que ese es el Rey Bégimo. Esa es la última escoria que nos queda. O sea que no estaba escondida precisamente, vamos. No estaba escondida precisamente. Así que, bueno, vamos a... Vamos a equiparnos bien de pociones. Buenas pociones. Las pociones están aquí. La señorita esta. Aye, it's a dangerous world out there. Let's stock up while you can. Go on, then. Bueno, aquí, a ver, de paso, puedo mirar a ver si hay algo que puedo comprar, pero veo que no. Comprar no. No puedo comprar nada.
Nada. Bueno, o sea, nada. Puedo comprar estas cosas. Dios, todo esto, tío. Radio música, radio música, radio música. Tengo 249.000, 4. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. Wow, un poco más y no tengo ni para pociones. It'd better all be here. Pues sí, hombre. You'll not find a better price than that. Joder, macho. De verdad que tela, You're rubbing me blind, you know. Piedras heroicas. ¿Esto qué es? Ah, bueno, sí. Ni elixir, 20.000. Restablece toda la vitalidad, rellena la barra de límite e incrementa el ataque un 10% a la defensa. Esto tengo que comprar uno. It'd better all be here. Vale, al llevarlo equipado se usa automáticamente si la vitalidad llega a 0. Bien, esto para el jefe final. El elixir nos lo equipamos, quitamos las sales estas protectores, estas movidas y nos ponemos esto. Anda que no. Puta madre. Incrementa el ataque un 10%. La defensa un 30 durante 60 segundos. Vale, bien. Vamos a ver si puedo comprar, vender, ¿no? Come again. Yeah. Or don't. I'm not much bothered either way. A ver. Here he is. Sobre la guarida. Cid acababa de fundar la guarida cuando me invitó a unirme. Quería convertirla en un refugio para los portadores que liberáramos. Los primeros van a ser esclavos para convertirse en una familia. La guarida pasó a ser su hogar. Seguro que también lo será para Eda y su pequeña. Y tendrán el mejor hermano mayor cuidando de ellos. ¿A qué viene esa cara? ¿Qué me refería a mi listillo? Sí, lo que tú digas. A ver. You don't know what you're talking about. The odor is what gives chances stew its depth. And that's what makes it superior to any old lizard livers. Oh, please. Have you even tried the fried ¿Son esos de los que están hablando? Sí, ¿no? Dios, ¿qué? De repente se van allá. En fin, pues ya está. Ya está. Venga, vamos a por la última escoria. Sin pensarlo. Venga. Vamos. Y dar grass. Aquí. Venga. A ver que tengo el cerrado. Un segundito, gente. Vale. Pues vamos al lío. Vamos al lío. Míralo. Ahí está. Míralo. El rey Bégimo. Ah, bueno, 20.000, ¿no? Ponía 32.000, no sé. A lo mejor de experiencia. Vamos. 4 ginatas. Una bestia, tío. Quita un poquito de vida, ¿eh? Quita un poco de vida. Hijo de puta. Cago en tu puta madre. Cago en puta madre, chaval. Joder. Dios, chaval. Flipa. Deja de moverte, hijo de puta. A ver. Vale. Vamos a mirarla ahí.
Bien, ya me queda menos. No sé si ha sido buena idea. No, porque ahora ya verás. ¿Qué? ¿Por qué me ha bajado la vida? Dios, ¿qué ha pasado ahí? Hijo de puta, ¿qué ha hecho? No sé qué clase de ataque ha hecho. Es un hijo de puta. Dios, pero mira cómo. Esto va a ser jodido, ¿eh? Madre que me parió. Y claro, ahora. Tela, ¿eh? Jodida la cosa, está jodida, ¿eh? Está jodida. Está muy jodida. Tío, que mira lo que le he quitado. Este es un hijo de puta de lo grande, ¿eh? Tío, o sea... Bueno, vamos a ver. Eres un hijo de puta gigantesco. No sé, o sea, no sé, no sé, tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cuidado. Dios. Vamos. Tío, pero ¿cómo eres tan hijo de puta? Sí. Tío, o sea... Qué puta locura, tío. No sé si es más difícil que el dragón. Pero o sea, los instaquilas esos que te hace. Ahora, vulnerable. No. Te tienes que aturdir otra vez. Otra vez por lo menos. Y esto se le quita, Esto sí le quita, tío. Venga. Venga, va. Bueno. Joder. Eso es lo que ha lanzado, que me ha quitado 2 veces toda la vida. No sé, pero menudo hijo de puta, chaval. A ver, cuidado, cuidado con la... Dios. Tela, tela. Vale, dale mientras ahí, dale ahí. Dios. No. Esquiva eso. Vamos. Apocalipsis, quítate de ahí. Apocalipsis, yo. Fuera de aquí ahora mismo, tío. Fuera de aquí. Me sudan las manos, jugamos. ¿Ya va? No, sí, claro. ¿Esto qué es? Que si hay... No, ¿qué pasa? ¿Pero qué mierda pasa?
¿Qué ha hecho con la vida, tío? Que mira, que tiene la vida entera. No puede ser. No puede ser. De puta, no, 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 no. Se ha bugueado, es como que salió del... No, tío. Parece... No sé, tío, no entiendo yo. No entiendo, tío. No me jodas. ¿Qué coño ha pasado ahí? Si esa vaya me he quitado media vida. Mira, ¿has visto? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿por qué me baja la vida? No entiendo nada. No entiendo nada. No, ya no me lo voy a cargar, sí, claro, con uno. Ay. Puta. Cojones. Claro. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Increíble, tío. Increíble. Que no, tío, o sea... Esto no. Y tienes que empezar otra vez. No, porque me va a matar. Me va a matar. Cojones. No entiendo nada, tío. No entiendo nada, te lo juro, No entiendo nada. ¿Qué mierda ha pasado? Se ha ido, o sea... Se ha ido y... ¡Hala! No sé, o sea, he quedado loquísimo, tío, no entiendo nada. Mira, le he quitado media vida, pero ya... Ya, tío, ya no. Ya no hay nada acá. No hay nada aquí. Yo creo que ya... Media vida, tío. No, más de media vida. Mira, es como que se va. Se va. Como que se va, tío. No, pero... Otro final. Puta madre. Muerto. Muerto no. Muertísimo. Ya va. Tócate los cojones. Increíble, tío. Increíble. 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 Ay, madre mía, tío. De verdad que... Joder. Pues nada. Tocar por culo. A ver. Pues... Madre mía, tío.
Increíble esto. Bueno, al menos no me quita las pociones y me deja aquí. Menos mal que está esto aquí al lado. Pero que me ha tocado los cojones, ya te digo, si me ha tocado los cojones. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre, digo, si me ha tocado los cojones. Joder. Digo, si me ha tocado los cojones. Increíble, tío. En fin, yes. Espérate, tenía aquí. Espérate. Un segundo, gente, no tardo nada, no tardo nada. No tardo nada. ¿Esto qué es? Pues menuda full. Menuda full, macho. En fin. Vamos a ver si nos cargamos el hijo de puta este. A ver. A ver. Cabronazo, tío. Qué cabronazo. Ya está, ya. No me ha visto y ya está. Hala, ya me ha quitado más de media vida. Mando ataques, pum. Más de media vida a la mierda. Hala, claro. Claro. Máquina. Mucho, tío. Lo de las sales sí que... Pero... bueno, no, pues me quedaban así. Ya va. Esto es complicado, tío. Es más que... No, tío, pero hay que saber... Hay que saber esquivar, porque si no... Se va a la mierda esto con una facilidad. Vamos. Tío, o sea... Ya está. Me tiene mareado el hijo de puta este. Me tiene mareado. Puta madre. No veas, tío. No veas. Vale. Cuidado con eso. Cuidado con la mierda esa. Que eso me ha quitado toda la vida. Cuidado con esto. Puta madre, me cago. A ver. Bien. Venga. Hostia, tío, ¿qué pasa? Así no hacemos nada, ¿eh? Así no hacemos nada. Así no hacemos nada. Con su puta madre. Dios. Estoy sudando como un puto cerdo. Increíble, tío. Increíble. Las sales si se me gasta y las pociones. No sé. Es un poco absurdo. Que las sales se me gasten y lo otro no. Ya está.
Voy a... Venga, ahora. Vamos a darle. Eso lo aturde bastante, tío. Lo aturde bastante. Y esto también. Pasa que aquí no veo nada ahora. Que me tiro de aquí y a la mierda. De todas formas, ya va. Cuidado. Cuando al final. Está. Aléjate de ahí que me cago en tu puta madre. Joder. Vamos a darle con todo, joder. Con todo. Joder, macho. Hijo de mil putas. Madre mía, chaval. Madre mía. Hijo de puta. Increíble. Hijo de puta. Vamos. Venga. Ahora es. Venga, ya era eso. No ha quitado mucho, pero bueno. Tío, madre mía, qué hijo de puta, chaval. Vamos. Que no, tío, que no, tío, que no. Hijo de puta. ¡Oh! Madre mía, tío, en serio. Ahora te va, hijo de la gran puta. Tío, o sea, vamos a ver. Venga, atácame. Bien. Me muerto, cabrón. Claro. Oye. Ya. Ha caído. Va, métele ahora con esto. Ahí está. Claro, eso. Cuidado. Madre mía, tío. Quítate de ahí, quítate. Espera, Venga, atácame. Opa. Vamos, que le queda. Vamos, hijo de puta. Madre mía, tío. Que no veas, chaval. Es que no veas. Mierda,
Dios, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué... Madre mía, tío, en serio, qué locura, tío, en serio. ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Cuántas veces va a hacerlo, cabronazo? ¿Cuántas? Hijo de puta, ¿cuántas veces? Me cago en tu puta madre. Mira, porque sí. No veo nada, no veo nada. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal. No vamos mal. No vamos mal. No vamos mal. Te lo puedo asegurar. No, 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 no. No vamos mal. Te lo digo. Vale, ahora... Ay, 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 ay. Dale con todo. Dale con todo, que eso le quita bastante. No he querido gastar lo otro, tío. No he querido gastar lo otro. No, tío, no, no, no. Esto no lo voy a gastar. Apocalipsis, ya estamos otra vez. Dios. Me bajé, vale. Vamos, cabrón. Bonazo. Dios. Vamos, dale ahí con todo, joder. Fuck. Venga. Vamos, que está. Vamos. Yo, tío. No sé. No. Y se va. Oye, ¿qué le pasa a esto? Y se va. Y se... No. Por culo, hombre. A la mierda. ¿Qué cojones? Cojones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué mierda, eh? Esto no. Está bugueado. ¿Esto qué mierda le pasa? Yo paso, tío. Yo paso. Eso es esa puta mierda. Eso es esa puta mierda. Están la hostia. La hostia. ¿Cómo se llama la mierda de bicho este? No, o sea, no. El bicho no, la... Que se ha pirado, mira, y otra vez. Dame que te folles, hombre. O sea, ¿se va? Vete, mentira, sí. Ahora el que se va soy yo. Que te den por culo. Ahora no me deja que vaya. No, ahora el que se va soy yo. 2 veces me ha pasado ya eso. Eso es lo que hace. Es que me he salido. Me habré salido, tío. Me habré salido de la zona. Mira, tío, me largo, que le follen. Increíble. Esto es increíble, tío. La hostia. No tiene sentido.
Ay, madre mía. Hostia, tío. 2 veces. O sea, ya es que le quedaba. Si no le quedaba nada de vida, tío. Si no le quedaba nada. Me cago en su puta madre. No le quedaba nada. ¿Será verdad? ¿Será posible que me he salido de la zona de combate 2 veces? No puede ser. Sería demasiado. Demasiado, tío. Es demasiado. Es demasiado. Qué puta mierda. Que me salga una vez, vale, pero que me salga 2 veces. Y cuando ya le queda poca vida. Es increíble. Es increíble, tío. Still alive, are ya? Go on then. Puta mierda. De verdad. Que se le quita a uno las ganas, tío. Se le quita a uno las putas ganas. You got out else? And be thankful you got that much. Elixir no, hostia. Elixir. Bueno, solo me puedo... ¿Cómo que elixir? I reckon I can find a buyer. Is that all? A ver, vamos a ver. Emociones. Ya lo tengo. Aye, it's a dangerous world out there. Best stock up. Voy a comprar. Hostia, tío. No sé. You'll not find a better price than that. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Venderlo? No sé ya lo que he hecho. No sé, ya no sé ni lo que hago. You're rubbing me Ya no sé ni blind, lo que hago. Madre mía. You'll not find a better price than that. Lo he vendido, ¿verdad? Está vendiendo esto, un gilipollas. Está vendiendo. Come again. Ya no sé ni lo que hago. I'm not much bothered either way. Último intento. Último intento. Al menos por hoy. Dios. Me he puesto sudando, tío. Ya es que ni se me verá. Qué oscura. Uf, no se me ve, tío. No se me ve. Estoy aquí. Oscuras, joder. Ahora sí. Coño, porque estaba oscuro. Hostia. Ahora sí, hostia. Digo, ¿qué pasa? Que no se me ve. Vale. Ya a las 8. Cojones, se me va a ver. Dios, qué puta calor. Bueno. A ver. Esto es que no pienso ni tocar. ¿A tocar ahora la cámara? No. Sale de los huevos. Pienso tocar una puta mierda. Ya. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Mierda. A la mierda. Venga. Joder, macho. Venga, con calma. Sin moverse. Es que de verdad. Los límites. Macho, ¿cómo me voy a salir 2 veces seguidas? Mira, los límites están marcados. Mira, mira, se ve en verde, ¿eh? Se ve en verde. Vámonos para acá. Me voy a ir para acá. Sí. Me voy a ir bien pegadito a la montaña. A la montaña, bien pegado. Bien pegado a la montaña. Que no me pase otra vez. Para que no me vuelva a pasar. Ahora. Hijo de puta, hijo. Cabrón. Vamos.
¿Cómo me he podido salir 2 veces de los límites? Pero es que no tiene puto sentido, tío. Tiene puto sentido. Puta madre, me cago. Vale. Y esto, y eso. Y eso. No, si ahora estoy viendo los límites perfectamente. No me va a pasar. Lo que va a pasar es que me van a matar. Que no llevo nada. No llevo nada y ya. Como no para de moverse el hijo de puta. Ven para acá, ven. Va. 4 gigantes. Madre que te parió. No te salga. Tío, de verdad que yo no sé cómo cojones me ha podido pasar eso. No, es que no entiendo. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, macho. Me va a matar. ¿Dónde está? Sí, vete para allá, vete para allá. Vete para allá, sí. Cabronazo. Macho. Estoy haciendo de puto culo. Pero de puto culo lo estoy haciendo. Madre mía, tío. Y la puta cámara, tío. Y la puta cámara. Y la puta cámara. La otra. Pues ya le he quitado casi media vida, con las tonterías. Metió Mortis. Ay mía, chaval. No te muevas, no te muevas. Claro, estoy pendiente de... Tengo que estar más pendiente de los límites. Tío, o sea, que cojones. ¿Qué cojones, tío? A comer los huevos. A comer los huevos. Te va. Vamos para allá que nos estamos yendo muy. Estamos yendo. Estoy viendo los límites perfectamente. Perfectamente. Los estoy viendo. A ver. Hostia, me ha dado. Ya estamos. Cuidado. Vale. Mientras vea los límites. Pero no, el cabrón es que es capaz de irse él en vez de irme yo de los límites. Es capaz de que haga eso, el hijo de puta, ¿sabes? Muerto, me cago. Vamos, que le queda. Oh, tío, he gastado la ignición. Gilipollas, tío. Qué puto gilipollas. Vamos. He gastado la puta ignición para nada. ¿Qué gilipollas? Vale, va. Tírale ahora con la ignición. Perfecto. Y ahora. Reviéntalo. Joder. Va. A ver. Me puede pasar 2 veces, pero 3 veces. 3 veces no me va a pasar. Dios, hijo de puta, con la tormenta esa. Es que te deja con 1 de vida. O sea,
No, ¿qué he hecho? He gastado... Ah, ya se me ha ido la olla. He gastado totalmente... Va. Joder. Tío. Y dale con el apocalipsis. Con tu muerto. Chacho. Vete de ahí. Hijo de puta. ¿Qué te pasa? Te has quedado un poco arranado, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Oh, si es que lo malo es que me queda un huevo todavía para... Vamos, dale ahí. Joder, mil putas. No. Cuidado. No pienso irme. No pienso irme para allá. No salgo. Me mata, ¿eh? Me mata, ya verás. Chacho, que... De verdad que... No sé, tío, no sé. A ver, cúrame. No, vete. Vete, cabrón. Atácale. Que sea, hazle cosas. Me queda una poción. Me queda... O sea... Estoy en la mierda. Estoy. Estoy en la mierda, tío. En serio. No. Ya está. Como no le... Tío, en serio. Es que lo he hecho de pena. Lo he hecho de puta penísima. De puta... ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Ahora el apocalipsis. Madre mía, ahora el apocalipsis. Ahora otro apocalipsis. Venga, ¿cuánto pasa, hijo de puta? Me cago en un muerto. ¿A dónde está? Venga, tío. Ahora... Le voy a dar. A ver si consigo... Oye, ¿dónde está la...? Macho, tío. No. Vale, como no lo mate ahora... No lo voy a matar, tío. No lo voy a matar. ¿O sí? Hostia. Madre mía, tío. Hijo de puta. No match for you, Toggle. Joder, macho. Pues por los putos pelos. Tío. Madre mía, tío. Dios. Madre mía, chaval. Pues, macho, ya tengo todas las escorias. Todas las misiones secundarias. Creo. Tengo todo completado. En contenido, mira, misiones. Espérate, completado. Todo. Todo completado. Todo. Ya solo nos quedaría, pues... Hombre, no, supongo que... No sé, tío. No sé si habrá algo por ahí.
Porque tampoco soy completista. He sido de... No sé, depende del juego. Me puedo poder hacer... Yo qué sé. Sí lo he sido. O sea, he sido completista. He sacado platino. Tengo unos cuantos platinos. Pero no me apetece... Hombre, yo supongo que no será difícil sacarle el platino a este juego. Lo que pasa que... Quiero ponerme con el Zelda. Que lo dejé a medias, tío. Still alive, are ya? A ver, vamos a ver qué nos dice esta. That great lump. No se puede negar que es la persona más honesta y trabajadora que he conocido jamás. Puede que la cabeza no le dé para mucho, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Prefiero trabajar con alguien así que con un listo saca cuarto. Nunca se que me responde o mete las zarpas en los arcones. No pienso dejar que nadie diga algo malo de él, a menos que lo diga yo. Hostia. Ahora dice que quiere ser herrero y anda todo el santo día rogándole abrazo. Como ese cuece metales, se le ocurra espetarle alguna mala palabra, la vamos a tener. En el fondo lo quiere algo. A ver, la batalla final. ¿Has venido a despedirte? Buen viaje, pero no tardes en volver o voy a buscarte ahí arriba y te traigo a rastra. Thank you, Karen. No te lo habrás tomado en serio, que suelen decir alma de cántaro. Mira, te lo digo con otras palabras, como te mueras te mato. ¿Te enteras? Perderte no sería bueno para el negocio. Vas a matar a un dios, ¿sí? Vas a matar a un dios, sí. Y has logrado todo lo que te has propuesto hasta ahora. Esta vez no va a ser diferente. Vamos a comprarte cositas. Venga. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. Sales protectoras, sales fortalecedoras. You'll not find a better price than that. Esto ya lo tengo, lo ni elixir. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either way. Pues que no sé si... A ver qué se cuenta esto. La tribunión. ¿Qué coño es la tribunión, tío? Do you know why? Vale, sí. La coalición. Your mother, the Duchess. But above all, and so you see, vale. well, vale. Don't do anything I wouldn't. It's him, I tell you. The crow. Hostia, los panes esos. Sid! Look what the curse breakers said they were all the rage in Dalamil. Looks sort of funny if you ask me. Have you had one before? Something smells good. What are we having? Bombs! And they are... Hey? A bloody great hole in it. Why the rest? It's supposed to be hollow, silly. El colmillo del dragón. How's it going? Nada. Go and give that fucker one for me. Nada. ¿Esto qué es? Always one more job to do, isn't there, Clive? If there's anything special you fancy supping on before you go, I'd be glad to make it for you. As long as it's brown. Always one more job to do, isn't there, Joder, Clive? yo que iba a invitar a todo el mundo. Ah, no, es esta, ¿no? Venga, va. Vamos a invitar a todos. Venga. Hala. As if setting our people free wasn't enough.
Hala. Good news, everyone. The casks have been liberated. Here's to Sid. Don't be a stranger, Sid. Vale. Pues... dice este. Ifrit, your resolve didn't falter. No. Though I continue to be, but I should meet with my old tutor here. At the very end, I thank you. With all my heart. And I thank you for taking it. Should like to look upon that flower once more. I stand ready. And see us safely home. Bueno. Otra vez. Ifrit. A ver, preguntar sobre Harpócrates. Los días que pasé bajo la tutela del maestro Harpócrates fueron de los más dichosos de mi vida. Compartió generosamente sus vastos conocimientos conmigo para que pudiera asistir a mi padre en los asuntos de Estado. Para que llegado el día fuera el gobernante sabio y justo que mi pueblo merecía. Mas lo he decepcionado. Y aún así me ha vuelto a recibir con gran calidez, como si yo todavía fuera el chico que atendía embebido a todo cuanto explicaba. Quizá nunca dejé de serlo, y quizá aún pueda hacer que se sienta orgulloso de mí. A ver la batalla final. Mi decisión es firme. Os llevaré a vos y a vuestro hermano a Origen para restaurar el honor de la casa PSG, aunque me cueste la vida. Su Alteza, no pensaréis en... Vos mismo lo habéis dicho. Puede que acabe perdiéndolo todo, mas mi resolución no flaqueará. He perdido mucho a manos de Artema y pretende arrebatarnos lo poco que nos queda. Debemos detenerlo, cueste lo que cueste. Tenéis razón, gracias, Su Alteza. No os apresuréis. Ya me lo agradeceréis cuando todo haya acabado. Bueno. Pues creo que no me queda nada por hacer. A ver. Este no. No me queda nada por hacer. Nada. Así que... Bueno, joder. 4 horas 40 minutos. Vamos a hacer un descansito, gente. Vamos a hacer un descanso. Esta noche no sé si me pondré. Si me pongo, lo más probable que sea tarde. Lo más probable es que sea tarde. Así que no prometo nada. No prometo nada, gente. En principio me gustaría terminarlo esta noche el juego. Pero, a saber. Si uno puede o no puede. Guardamos, nivel 48. Todo bien. Y bueno, gente. A ver, que cambie esto aquí. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias. Gracias por los que habéis pasado por el directo. Que me gustaría que compartierais vuestra... Que eso, que joder, que escribierais por el chat y me dijerais cosas sobre el juego y sobre lo que es el juego, todo, cualquier cosa. Aquí estoy yo para responder. Y nada, lo dejamos aquí, que hemos terminado ya todas las secundarias y las cacerías. Y al final ya sería el próximo directo. Así que si no estáis suscritos, suscribiros, seguidme. Le dais a la campanita y cuando yo ya me conecte, pues os saltará la campanita y ya veréis el directo. Así de fácil. Así que nada, gente, lo he dicho, muchas gracias. Besos y nos vemos en el próximo directo. Adiós.